Mañana, Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bastante de lo que hablamos con el Axel de Tarico vamos a mencionar ahora. Podríamos decir que el futuro ya llegó. Ustedes saben que cuál es el cemento que aglutina, que pega al gobierno y a las diferentes tribus, hasta la tribu Grabois, a Sergio Massa, a Cristina, al kirchnerismo duro. ¿Cómo hacer? ¿Cómo sintetizar? Con un concepto. El cemento se llama la derecha. Viene la derecha, viene el miedo. Y hay frases que te van mostrando la campaña del miedo, no es nuevo. ¿Cuán efectivo puede ser? No lo sabemos. Son frases como la siguiente. Vean a Massa planteando la campaña del miedo. Dijo así: me gustaría que haya sinceridad en la dupla de Bullrich y Milei, que digan dónde van a ajustar. El ajuste es el otro, la patria es el otro, el ajuste es Bullrich, es Milei. ¿Es el otro? Quiero mostrarte una cifra. Podemos hablar, si quieren, 2 horas, pero más vale les presto esta cifra, se las convido. Índice de salarios informales. ¿Por qué te cuento de la informalidad? Porque el 40% de los que trabajan en Argentina son informales. Tomo abril, de punta a punta. Ya estamos en julio, pero por ejemplo de abril, 15% de pérdida del salario. ¿Sabés cuánto el formal? Bueno, casi 2%. La peleó mucho mejor el que está formalizado. Pero te mostré el informal, 15%, porque ese está a la intemperie. No tiene cobertura social, no tiene sistema de salud. El Estado deja de recaudar. ¿Qué hay para ellos? ¿Qué hay para el 40% de informales? Hay algunos planes. ¿Vos escuchaste algún enunciado de candidatos oficialistas que te digan: estamos muy preocupados por esa informalidad, vamos a hacer esto, lo otro? Quizás vos estás dentro de ese 40%. Bueno, sos de los que más viene perdiendo. El futuro ya llegó, que es perder contra la inflación. Otra frase más de la campaña del miedo. Fíjense ustedes, no es el de Tarico, es el real. Dijo Axel Kicillof: la derecha solo propone ajustar, ir para atrás, restringir, quitar derechos. La derecha quita derechos, lo escucharás hasta el infinito. ¿Qué será exactamente la derecha? No sabemos, pero es, diría el amigo Laclo, un significante que mete adentro, muy hospitalario, que mete todos los adjetivos negativos. Esto es lo que plantea. Viene la derecha y viene por tus derechos. Vamos a la realidad. Vean estos números, por favor. El 62% de los argentinos gana 123.000 pesos de promedio. Estoy hablando de que 6 de cada 10 que trabajan ganan 123.000 pesos. ¿Cuánto es una canasta básica? 127. Esto es el fenómeno que no observan los grupos hegemónicos, sino la propia Cristina. Dice: tenemos un fenómeno nuevo. Me enojo con Alberto Fernández y me enojo con Guzmán en aquel momento, que es: hemos alumbrado trabajadores pobres. Aún trabajando, aún vendiendo todas tus horas, sos pobre. Podría seguir la lista con índices de salud, de desnutrición, de pobreza infantil. No hace falta. Lo que quiero mostrarte es que hay una campaña del miedo. Después están los números, que son los números de la realidad. El futuro ya llegó y es que Argentina está en una situación sumamente crítica. Axel Kicillof mencionaba a la derecha. ¿Con la izquierda? Con la izquierda tenemos estos números. Si acaso fuera. Si Kicillof dice que viene la derecha, entonces debemos tomar a este gobierno como izquierda. La izquierda te propone estos números. Y quiero cerrarte con, en realidad, otra muestra más de la doble vara. Lo que te acabamos de mostrar es el ajuste bueno. Hay un ajuste bueno y un ajuste malo si es de la derecha. Esto no lo llames ajuste, esto es reacomodamiento. No se lo nombra, paraguas de silencio. Lo último de la doble vara es que el 8 de agosto estaría confirmando la CGT que se va a movilizar. La CGT se moviliza el 8 de agosto si es que se confirma. ¿Adivinen qué? Van a protestar con un paro general por el 120, 130 de inflación anual y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. No. 8 de agosto, marcha en apoyo a Sergio Tomás Massa. Bienvenido al país de la doble vara. Acompáñenme, por favor. Voy a saludar a Lucía Salinas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Está Pablo de León. ¿Cómo te va? Jessica Bossi. Buenas noches. Está Osvaldo Bazán. Buenas noches. Bien. Sergio Tomás Massa, completamente empoderado, tiene los atributos, Cristina se los entregó, hace campaña, centraliza. Sí.
chicanea a la oposición. Sí, tiene 33 días Sergio Massa hasta la elección del 13 de agosto. El único plan es aguantar. No va a haber propuestas a futuro. Los equipos de campaña, no hay equipos técnicos aún conformados. Es decir, ha elegido un primer, digamos, eje que es la confrontación con la candidata que le queda más cómoda al kirchnerismo, que puede ser un riesgo, que es Patricia Bullrich. Así arrancó la campaña electoral. Veremos cómo se reacomoda eso, porque también necesita el kirchnerismo tener fuerte la figura de Milei, tenerlo al menos en esta primera etapa. Va a ser una elección con muchos climas y también con esto que vos decías, la campaña del miedo, que recuerda un poco a lo que fue la campaña de Daniel Scioli en el año 2015, que era agitar, vuelve la derecha, si asume Patricia Bullrich, va a pasar, te vas a quedar sin PAMI, sin La diferencia en ese momento etcétera. no sabíamos la pobreza porque estigmatizaba y estaba escondida, no sabíamos la inflación porque estaba escondida, entonces había mucho, y tampoco era la inflación de ahora ni la pérdida de poder adquisitivo de ahora. Sí, y además estaba pero además no tiene margen Massa para hacer una campaña distinta. Primero porque ¿qué va a reivindicar de la gestión o de la economía con una inflación de 3 dígitos? Eso por un lado. Y por otro lado, les cuesta vender futuro porque lo del programa que lo pidió Cristina Kirchner no está, entre otras cosas, porque no hay acuerdo interno en efectivamente qué es lo que van a salir a plantear en caso de ser otra vez una coalición que gane la elección y que tenga que gobernar. Con lo cual, no le quedan muchas posibilidades para hacer campaña a Sergio Massa, que además, primero de todo, tiene que retener el voto del kirchnerismo duro. Bien. No es fácil. Pablo. Massa va a hacer una campaña en dos sentidos. Una es como se sentó hoy en el anuncio de ANSES. Camisa, corbata, era el presidente al lado de la titular del ANSES. Anuncios anteriores del ANSES era Alberto Fernández con Fernanda Raberta. Con lo cual él está mostrando que él hace gestión, que él tiene la centralidad, que él es el presidente en ejercicio. Pero por otro lado él tiene que hacer gestos a todo lo que es el núcleo duro. Eso es la entrevista con Daddy Brieva el otro día, casi llorando, porque la invocación de Cristina, no creemos claramente que fuera así, sino él intentaba mostrarle al núcleo duro que los votos son para él y no para Juan Grabois. Y de algún lado, en el equipo de Massa miran de reojo esto y desconfían de esta historia, porque Grabois, que recordemos, Grabois es candidato presidencial con toda la tira atrás, con la tira de Parlasur, de senador, de gobernador. Lo que no le dieron a Scioli se lo dieron a Grabois, que es el emergente de una agrupación muy chiquita y sin mucho poder político. Entonces, si Grabois tiene 2, 3 puntos, 4 puntos, es divertido. Si está más para arriba, no le hace mucha gracia, porque lo puede ver como un intento del cristianismo de contarle las costillas y como le hicieron a Scioli en 2015, decirle, no te creas que todo es tuyo, no te creas que todo es tuyo, sino que vos acá sos una parte de todo este equipo. Yo de todos modos veo, Osvaldo, un apoyo muy importante a Massa. No lo tuvo Scioli. El apoyo, el trasvasamiento, le diría, emocional de Cristina de los últimos actos, no lo tuvo Scioli, donde dijo, te estás rompiendo el lomo. Jamás había sido tan generosa con Scioli y le costó, porque siempre hubo ambigüedades en aquel 2015. Sí. Yo lo veo más claro al kirchnerismo encolumnado atrás de Massa. Pero Grabois es el Zanini que le han puesto, me parece, a Massa en este caso, ¿no? Pero no va de vice, ¿eh? No, pero si pierde... Ya sé, pero cumple esa función, me parece. Decir, bueno, miren que no estamos entregados a la derecha. Tenemos acá un progresista que ustedes pueden votar. Es solamente él, porque todo lo, como bien decía Pablo, todo lo que viene después es lo mismo. Pero creo que tenía mucho miedo de que se le escapase por izquierda, que va a pasar. Sí. Digo, mucha gente se le va a escapar por izquierda al kirchnerismo, porque la verdad es un sapo que no quieren tragar el de Massa, que en todo caso hoy ha anunciado unos créditos de 400.000 pesos para jubilados con 27%... Perdón, sigo con la tos. Pami no me atiende. Con el 27% de interés, digo, recordando que la mínima es de 70.000 pesos para los jubilados. Sí. Y que hace 3 meses el techo, lo que precisaba un jubilado por mes con los remedios es de 200.000 pesos. Recordemos que solo a quienes tienen la mínima, PAMI le da 5 remedios gratis. Solo a quienes tienen la mínima. Y además, recordemos que nunca tuvo PAMI
tantas denuncias por demora en la entrega de los elementos que hacen falta o para turnos también. Ahora también respecto a ese apoyo que vos mencionabas que Cristina le da a Sergio Massa, no se lo dio a Daniel Scioli en su momento porque ella venía de ser 2 veces presidenta, porque su poder constituido y construido era otro, porque su electorado era otro, porque ella se estaba yendo con una Plaza de Mayo completamente repleta, con otro apoyo social también. Me parece que los escenarios son distintos. El kirchnerismo está en una situación apremiante en esta elección porque viene arrastrando una mala gestión de la que es parte, que es la de un presidente elegido por Cristina misma. Vamos a preguntarle a Leandro Santoro, que está con nosotros, es precandidato a la ciudad de Buenos Aires, a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. ¿Te sorprendió la elección de Massa? No. ¿De Cristina? No. Me parece que se demoró. Yo hubiese esperado una resolución de esta naturaleza mucho antes, porque creo que no era conveniente que el partido de gobierno vaya a unas PASO. Y lo dije mucho tiempo antes también. Me parecía que para ayudar a tranquilizar la economía y para dar los mensajes que la sociedad y los mercados necesitaban, era importante tener una unidad. Y bueno, la unidad llegó tarde, pero llegó, así que contento. ¿Lo de Grabois es una PASO, es una pseudo PASO? No, Porque... es una PASO. Es una PASO. Además, hasta está integrado su espacio en todas las listas. Yo en mi lista de legisladores tengo una candidata de Juan. ¿Vos qué vas a votar? Si querés Yo voy a decir. votar a Massa. Vos vas a votar a Sí, Massa. pero necesito los votos de todos. Voy a votar a Sergio porque entiendo que acá hay 2 discusiones que son importantes. Primero, la discusión sobre el modelo productivista, que para mí es clave que la Argentina lo tenga. Y en segundo lugar, porque entiendo que hoy se necesita mucha vocación de poder y mucha audacia para poder conducir un proceso social y económico y político muy complejo. Me parece que Sergio aporta desde ese lugar y está bien. Las frases, las declaraciones que anuncian sangre, represión, etcétera, digamos, ¿cómo las vivís vos? Digamos, no todos piensan igual en el oficialismo, en el gobierno. ¿Cómo te parecieron esas frases? ¿Hubo alguna de Aníbal Fernández oportunamente? Estos anuncios de catástrofes sociales, represión, sangre y ajuste. A ver, yo siempre, ustedes me conocen y lo que declaro acá lo declaro en C5N también. Yo creo que hay que bajar el tono, que hace falta tranquilizar la política argentina, porque si la sociedad está enojada y la política se enoja, eso es un caos. Dicho lo cual, te soy franco, no creo que sea solamente un error que puede cometer mi fuerza política. Creo que no es lo mismo el discurso de Patricia Bullrich que el de Horacio Rodríguez Larreta. En materia, por ejemplo, de control de la protesta social. Hay diferencias y son acusaciones que se dan también entre ellos. Dicho lo cual, creo que hay que tratar de abogar porque la sociedad argentina encuentre la racionalidad. ¿Cuál es el sentido de la unidad que es desde que, bueno, se anunció la fórmula de Massa, que Massa era el candidato a presidente, es la unidad, él se saca fotos con todo el mundo, pero no piensan lo mismo realmente y no se ponen de acuerdo y se empieza a ver en la campaña que a la hora de dar definiciones les cuesta porque no piensan lo mismo. Entonces, ¿hasta qué punto hay que forzar esa unidad si después como experiencia de gobierno termina siendo mala? Yo encuentro el sistema político muy heterogéneo. Nos pasa a nosotros, les pasa a Juntos por el Cambio, incluso le pasa a los libertarios, que entran por una fuerza política y en el Congreso se fracturan. Y la unidad es imprescindible. Lo que pasa es que en más de una oportunidad, y cada vez que me invitan a este programa yo trato de recordarlo, el sistema de partidos del 80 desapareció. Hoy tenés una lógica de diferentismo. Te diría en la Argentina, pero también en casi toda la región. Entonces es muy difícil sintetizar las posturas porque son partidos que representan o sectores muy particulares o directamente liderazgos individuales. O sea, vos fíjate, el Frente de Todos cuando se constituye articulando un montón de partidos políticos que venían casi todos de la cultura peronista, pero sin embargo expresaban cosas distintas. Entonces es un esfuerzo que hay que hacer. Y la verdad que la gobernabilidad de la Argentina requiere que la dirigencia política se ponga... Mirá, creo que requiere que se ponga de acuerdo en algunas cosas, incluso más allá de la discusión intrapartidaria. Yo creo que hay debates que nosotros deberíamos tener. El debate de la emisión monetaria y el endeudamiento externo, que son 2 debates claves para entender la macro, debería ser un acuerdo de Estado. Entonces, si yo aspiro a que por lo menos en algunas cosas se ponga de acuerdo la dirigencia nacional, obvio que espero que mi propia fuerza política... Ahora vos tocás el tema, perdón, de la emisión monetaria, que ahí, sobre todo Cristina, tiene una posición muy tomada. Muy que pareciera tomada. ser que de ahí no se va a correr, digamos. El déficit no es el problema principal para Cristina. Yo te digo lo que pienso yo y después habrá que preguntarle a Cristina. Hacer interpretaciones es siempre complicado porque cuando cualquier dirigente político habla, hace distintas especificidades.
Yo creo que con el tema del déficit fiscal pasa algo muy concreto. No se puede ser dogmático, siempre es preferible superávit que déficit, pero todas las economías del mundo hay momentos que tienen que tomar la decisión de gastar más, porque si no, la recesión termina destruyendo empleo. Pero como con cualquier política pública, es como lo del endeudamiento externo. ¿Está mal tomar deuda? Yo si fuese jefe de gobierno, tomaría deuda para ampliar el subte. No está mal. El problema es cuando vos tomás deuda para financiar la fuga de capitales. Está mal emitir, y si la economía se está cayendo, tal vez convenga emitir. Ahora, si la economía se recupera sola, sacá el pie del acelerador, porque vas a provocar un proceso inflacionario. Esto para mí tiene que ser parte de un acuerdo central, hacia adentro de la fuerza política. Pero y no entre se dio, está terminando, No se dio. digamos, faltan 5 o 6 meses para No se dio. el fin del gobierno. Y esto que vos planteas sanamente y como adultamente en materia política, tu espacio no lo pudo llevar adelante. No lo pudo llevar adelante la democracia argentina, Diego. Pero pará, la democracia, ¿no? Quien maneja los Sí, mi timos, espacio también, sí, pero a ver, obvio, porque no le saco el cuerpo a la pregunta. Yo creo que el gran déficit que tiene nuestra democracia es el sentido de la responsabilidad. Y te lo digo tratando de ser lo más consecuente posible con esta definición. Los dirigentes políticos tenemos que asumir que si tenemos la vocación de conducir lo público, tenemos que ser responsables en nuestras declaraciones, en nuestra forma de proceder, en nuestro discurso, en nuestra práctica política. Y esto es un problema que yo lo encuentro transversal en todos lados. Hay mucha irresponsabilidad, mucha pirotecnia verbal. Pero suponete, déjame darte un ejemplo. Vos tenés un desafío grande, que vos vas a hacer, digamos, si vos querés que te voten los porteños para ser jefe de gobierno, y es un territorio muy, voy a usar la palabra del kirchnerismo, muy estigmatizado, máximo, digamos, Cristina, en general, vapulean mucho a los porteños, Infran vapulea mucho a los porteños, hay como mucho o resentimiento, bronca. Los helechos iluminados. Yo Es siempre difícil ir a buscar el voto, opulencia. pegarle y después pedir voto ahí. Sí, pero bueno, yo me hago, a ver, estoy orgulloso de mis posiciones públicas, porque ahora que soy candidato a jefe de gobierno, uno puede decir, bueno, ahora te vas a poner, si vos mirás y googleás, vas a escuchar. Cuando Infran, por ejemplo, le insultó a María Eugenia Vidal, yo salí a defenderla y a decir que era una barbaridad. Y no es gratis, decir eso en este espacio, porque en ningún espacio es gratis salir a desembarcarse de un gobernador importante. Cuando se le sacó la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires de la manera que se le sacó, yo dije que para mí me pareció una locura, que estaba mal. Salió en varias notas, en Clarín, en La Nación. En más de una oportunidad yo he tratado de convencer no solamente a mi fuerza política, sino al progresismo de la ciudad, que es muy importante tener un buen diálogo con todos los sectores sociales. Porque la estigmatización es como la simplificación, lo que termina provocando es una grieta absurda. Hay mucha gente que se pelea y en el fondo no sabés. ¿Sabés por qué arrancó la pelea? Pero estoy de acuerdo en eso. Pablo. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo vas a hacer campaña, no solo vos, sino toda Unión por la Patria, con un 120, 110% de inflación? El peronismo, la justicia social, todo el discurso atado a la historia. Bueno, sos peronista, pero estás en la coalición Sí, peronista. obvio. ¿Cómo van a hacer campaña con el ministro de Economía de candidato presidencial? Bueno, a mí me toca más una agenda urbana. Yo quiero ser jefe de gobierno de esta ciudad. Está bien, No le pero vos saco- sos un vocero de Sí, Unión sí, por la Patria. Sí, por supuesto. Pero los voceros también nos repartimos los roles. Yo les traje hoy, espero que, si lo pueden mostrar, les traje a cada uno de ustedes una copia de un programa de gobierno. La tenés ahí abajo, Dieguito. Sí, claro. Muy bien. Y pretendo hacer campaña con eso, con las propuestas. Yo creo que hay que vincular lo político con la vida cotidiana. A mí me preocupa... La vida cotidiana, la principal preocupación es la inflación. Sí, claro. Pero en materia local, en materia de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, eso se traduce en la dificultad que tiene una familia para alquilar o para renovar el contrato de alquiler. Ah, qué lindo tema. Se la metió ley de solito, alquileres. señor. Pero sí, pero se corrió de la inflación ¿Qué haría? con ¿Usted ese qué tema. haría? No. Bueno, está bien, inflación. A ver, no por inflación. Te cuento, o sea, porque francamente lo que creo es que el Estado local tiene que dar respuesta. O sea, si yo quiero ser candidato a jefe de gobierno y me pongo a hablar de los temas nacionales, yo entiendo que sea interesante para ustedes, porque además sé que les cuesta encontrar gente que venga a hablar de estos temas acá, pero a mí no me conviene y no es lo que debo hacer, digamos. Yo tengo que aprovechar el tiempo que ustedes me dan para hablarle a su audiencia acerca de lo que me propongo. ¿Cómo Yo me resolvés la ley de alquileres? Que no funciona y que dejó parejamente a los insultos a las dos partes, propietarios e inquilinos. Muy bien. Yendo al tema de alquileres, que es un tema clave, Sí. 40% de la ciudad de Buenos Aires alquila. Sí. Acá hay que distinguir entre dos áreas de incumbencia. La nacional, donde ahí el principal tema es la inflación, y el segundo tema es la ley de alquileres, que no cumplió con los objetivos que se había propuesto. Bien. Y segundo, la falta de políticas locales que tiene la ciudad. En todas las capitales del mundo, Diego, hay un problema enorme
con la renovación de contratos de alquiler. Hoy salió en La Nación que Florencia, la ciudad de Florencia en Italia, acaba de suspender los Airbnb. Hace 15 días Nueva York tomó la misma decisión. Barcelona ni te cuento. Hay una revuelta. Yo te anticipo que si suspendés los Airbnb en este momento de la ley de alquileres, digamos, pones una bomba en departamentos que encontraron una forma de no hundirse con las expensas. Sí, pero no es lo que yo estoy proponiendo, porque además no es lo que. Sí, una regulación sobre eso. De hecho, el gobierno de la ciudad. Pero ¿para qué haces con la ley de alquileres vigente vos? Yo creo que la ley hay que claramente cambiarla. ¿Pero por qué no la quiere cambiar el gobierno? Bueno, ahí viene un tema. Yo creo que hay que cambiarla, hay que ponerse de acuerdo, pero es un grave error lo que se pretendió hacer la última sesión, que era derogarla sin tener nada a cambio. Porque ¿cuál es el principal problema que tenemos? La falta de oferta, ¿no? Mucha gente, propietario que tiene departamento, que dice, prefiero quedarme acá y no ponerlo en alquiler porque las reglas de juego me van a cambiar. Hay que darle certeza a la gente. Y esto también es un problema de todos, porque es una ley que presentó Juntos por el Cambio, que acompañó a la mayoría. El gobierno también en algún momento, a mi criterio, de manera equivocada, dejó trascender que la iba a suspender y quedamos en un limbo. Entonces hoy la gente no termina de entender si con esta regla de juego continúa y conviene poner la propiedad. ¿Cuál es tu propuesta ahí para...? En materia de política, bueno, yo creo que hay que combinar muchos instrumentos. Me parece que la ley de alquileres hay que modificarla. Está claro que hay cosas que son buenas y hay muchas cosas que son malas. Pasar de 3 a 2 años me parece que fue de 2 a 3 años, creo que fue una mala decisión. Creo que hay necesidad de ir actualizando los indicadores o lo que se le cobra a la gente de acuerdo a la realidad inflacionaria que tenemos ahora, que no es la que teníamos al momento de sancionar la ley. Creo que la fórmula es buena porque cubre a los inquilinos. La fórmula, al contemplar el aumento inflacionario y el aumento de salarios, de alguna manera garantiza... ¿Pero cada cuánto tiempo? Eso hay que discutirlo. No una vez por año. ¿Impuesto a la vivienda ociosa? Creo que hay que distinguir entre los que son residentes y no residentes de la ciudad. A los residentes de la ciudad no. A los no residentes de la ciudad creo que tienen una responsabilidad si desean invertir en la ciudad y tener la propiedad vacía. No hay que ir contra la propiedad, hay que ir contra el uso especulativo. No es lo mismo tener 1 o 2 departamentos que tener 20. Eso es lo que hacen todas las ciudades del mundo. O sea, yo creo que a la gente de la ciudad de Buenos Aires hay que darle la certeza de que si yo soy jefe de gobierno no van a tener más impuestos, sino menos. De hecho, le estoy pidiendo a mi propio espacio político que tratemos de trabajar en la ley de alquileres nacionales una reducción de ganancias. De ganancias y de bienes personales. Porque si vos tenés un departamento, por ejemplo, y no lo tenés alquilado, y tenés el incentivo de que te lo descuentan de ganancias, vas a tener un incentivo más para ponerlo en el mercado tradicional de alquiler. Protesta en la 9... La tele tiene esto de que llevar a... Sí, pero termino con esto porque es el tema más preocupante. Sí. Hay que combinar una cantidad... Yo les propongo que, si quieren leerlo, y la gente que está en casa, en mi página de internet está el programa, propongo 7 u 8 instrumentos que creo que hay que combinar al mismo tiempo y ver cuál funciona. Yo creo que hoy en la ciudad de Buenos Aires prohibir los Airbnb no corresponde porque hay mucha gente... Coco Silly me decía la vez pasada, mi amigo. Yo tengo 2 departamentos. Uno lo tengo alquilado en el segmento tradicional y uno lo tengo alquilado en Airbnb porque me deja guita. A ver, es obvio que una persona que tiene un departamentito y que le saca más ventaja con el Airbnb lo va a poner ahí. Eso es una cosa. Ahora, construir edificios para Airbnb, como está generando hoy la ciudad de Buenos Aires, con políticas activas, donde la reconversión del microcentro la están utilizando. ¿Vos sabés lo que está pasando hoy? Le bajan impuestos a los desarrolladores inmobiliarios sin ponerle ningún tipo de condición y le dan subsidio. Pero en el centro, porque están por el cambio después de la pandemia, el teletrabajo, hay un montón de edificios ociosos. Exactamente. ¿Qué es lo que propusimos nosotros? Ahí tenés una diferencia ideológica con Martín Lustó, con Jorge Macri y con Horacio Rodríguez Larreta. Que el Estado ayude a reconvertir esas oficinas, pero con una condición, que sirvan para ofrecerlo al mercado sencillo de alquiler. No al mercado de alquiler para turismo. Difícil de controlar. ¿Vas a poner inspectores? No como inspectores. Si yo te doy... Si vos tenés, por ejemplo, una oficina y vos por las tuyas la refaccionás para hacer un departamento y alquilar en Airbnb, está todo bien. Ahora, si el Estado te ayuda porque te da un subsidio o porque te da un crédito a tasa cero, entonces, a contraprestación de eso, ponerla en un sistema de un régimen especial, como propusimos en una ley de alquileres protegidos, que durante 6 años lo puedas ofertar para el mercado tradicional de vivienda. Por la tuya, hacé lo que te parezca, pero si venís a pedir ayuda del Estado,
El Estado tiene que intervenir sobre la planificación urbanística para ayudar a la gente, no para ayudar a los empresarios a Pues que ya ganen más intervino dinero. el Estado, hizo la ley de alquileres, no la desarma y así estamos también. Hay Pero formas y formas de intervenir. Esta intervención no sirvió. Ahora, de ahí a suponer que si el Estado se retira, la cosa va a no pasa en ninguna ciudad del mundo. Digo, está bien, el ejemplo de Berlín que a veces dan, yo No lo escucho pongo a yo. colegas, digamos, de 300.000 departamentos. Pero Berlín es una ciudad rica, llena de un turismo potentísimo, Florencia también. Hay que tener cuidado a veces con los ejemplos Obvio. que se dan. Comparaciones. Bien. Yo daría una vuelta, aprovecharía los minutos. Disculpen, Estela, no podemos discutir 20 años de kirchnerismo digamos, con Leandro. Pero sí preguntarte, uno de los temas de la agenda es el espacio público, la ocupación del espacio público, la protesta. tengo perfectamente claro que la gente no lo aguanta más. ¿Y qué haces? Perfectamente claro. Garantizar los dos derechos. Primero, hay que garantizar el derecho a la protesta, porque si aparece una protesta es porque previamente se vulnera un derecho, y garantizar el derecho a la libre circulación. Yo creo que hay que crear una figura, que es la del negociador político, para construir un instituto como el de la conciliación obligatoria. Históricamente las protestas en el mundo se daban a través de las huelgas en las fábricas. Cuando aparece el laburante desocupado, ahí es donde aparece el corte de ruta y la protesta. Yo creo que la gente se da cuenta que hay de todo. Una cosa es un piquete chiquito, un problema ¿Quién chiquito. es Cuando esta figura? ¿Quién es? ¿Está matriculado? Yo soy... Ahora te ¿Cómo cuento. es eso? Pero distingamos, porque no todos los cortes son iguales. Digo, Caballito, Almagro, Güey, donde vivimos nosotros, 2x3 se corta la luz y van Coiti Rivadavia. Claro. Muy bien, por poner un ejemplo, ¿no? No es lo mismo eso que una protesta que vos decís, che, hace 25 días que están cortando la 9 Exacto. de julio y pareciera ser que... bueno, yo creo que hay que construir la cultura de la negociación política con un sujeto particular que sea el responsable de construir confianza con las organizaciones sociales para poder construir un mecanismo de Pero resolución Leandro, de esos no se conflictos. puede No lo cortar podés. una calle. Pero si no estás diciendo, está bien, muchachos, corten, esta persona va a negociar con ustedes. Está Sí, mal. ya sé que está mal, pero también es cierto que en nuestro país, porque si no es mentirle a la gente, ¿de verdad vos creés que un dirigente político se puede proponer para ocupar cualquier cargo público si le promete a la gente que lo va a resolver de la mañana a la noche? Patricia Bullrich, que tiene toda la intención de resolver el problema de los piquetes, fue ministra de Seguridad cuando Macri era presidente, cuando Vidal era gobernadora y cuando Horacio Rodríguez Larreta era jefe de gobierno. Manejaban los 3 distritos. ¿Pudo evitar los piquetes? No, pero yo te pongo un ejemplo. Polo Obrero va ahí, negocia, corta. La 9 de julio, el Metrobús, que Está mal. que es joder a los trabajadores. Exactamente. ¿Y a vos te parece que puede aparecer un negociador político como Alberto Fernández con el megáfono diciendo, hola, vengo a negociar? No le van a dar bola. Bueno. Si vos sabés, Perfectamente. fueron al piso de Tolosa Paz y porque no lo atendió ella, siguieron con el ocuparon, corte. no estoy hablando- Siguieron por le el corte. ocuparon. La figura, Entonces, yo lo que digo es, está bárbaro lo que vos decís, pero hablemos de la Argentina, donde Sí, claro. pasa esto. Obvio, a ver. ¿Vos creés que hay que que la primera respuesta tiene que ser la utilización de la fuerza pública a la ninguna represión? manera. De ninguna manera. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Que hay que negociar. Bueno, pero vos tenés que Pero ya contar vos, no existe yo. esa No, ya no digamos, existe esa figura. una figura oficial. No pero existe. hay gente que negocia y tiene experiencia en negociación. Yo te digo lo que y creo. no está resolviéndose el tema. El problema no se está resolviendo por una serie de conflictos que tiene mucho que ver con lo económico, con lo Pero social. desde ya, Por el supuesto, tema es que van a seguir estando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me parece a mí que es la clave de esta situación? Porque si no, esto se presta mucho a la demagogia y a caer en los lugares comunes, ¿no? Viene uno y te dice, para terminar con los piquetes hay que resolver los conflictos sociales de fondo, y viene otro y te dice, para terminar con los piquetes hay que reprimir. Ambas discusiones son extremas. Obviamente, digamos, que la fuerza pública, digamos, la tiene, el monopolio de la fuerza pública lo tiene el Estado, y obviamente que el problema central siempre es la desigualdad social. Pero en el medio hay un montón de cosas, porque resolver los problemas sociales por ahí demoran muchos Si años. vos sos jefe de gobierno y el Polo Obrero te tiene cortado la 9 de julio 3 días, ¿qué haces? ¿Qué le decís a tu Con ministro el de Metrobús. Seguridad? Pero es que para qué No, hay que llegar antes. Está bien, Pablo. pero no aceptan. Beliboni no te acepta. No aceptan. 3 días, ¿qué haces? Está bien, ¿Qué le no, decís no, a tu pero ministro no de es- Seguridad? ¿Y qué te imaginás que le decís? No, vos le tenés que decir, vos sos candidato, no soy yo. Bueno, por candidato. eso, pero yo te estoy haciendo un razonamiento que me parece que es el que utilizan todas las ciudades en el mundo. Sí, Leandro, un razonamiento. Pará. Pero Hablé, por ejemplo, hablo con la alcaldesa de París. ¿Vieron el problema que hay en París? Porque no es un problema de la Argentina nada más, ¿eh? Nosotros somos ciudad capital, y por ser ciudad capital tenemos ventajas y también tenemos desventajas como tienen todas las ciudades del mundo. Y por tener el índice de pobreza que Por tiene hoy supuesto, nuestro sí, país. por supuesto, sí, Digo, sí. entonces también el tejido social está absolutamente roto. Y vos a ese Exactamente. tejido social le llevas un negociador, y la verdad es que suena a vamos a crear una comisión. No, Bueno, estoy el diciendo- problema no, es todo sigue lo contrario. estando ahí. No, es todo lo contrario. No es todo lo contrario.
Si viene un candidato acá, se siente y mirando a la cámara y le dice a la gente, yo lo que voy a hacer es... ¿Sabés lo que pasaría si vos lo primero que haces es reprimir a la gente? Al día siguiente tenés más piquete y más corte. Vos reprimís a la organización X y al día siguiente tenés a la organización A, B, C, D, hasta la X cortándote toda la ciudad. Entonces es mentirle a la gente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Volver al sentido común de agarrar y plantear un esquema de negociación razonable, con actores profesionales que tengan respaldo político, que cuando termina la negociación que hablen con la gente, que traten de evitar que eso suceda. Y finalmente, el último recurso es la utilización de la fuerza pública. Bien. No el primero. Si lo que vos generás, esto es muy importante, porque digo, es muy fácil apelar a los instintos más bajos del ser humano para venir acá y decir, la gente, yo ya tengo claro que el nivel de la intensidad de la protesta social es insoportable para la gente de mi ciudad. Lo tengo perfectamente claro. Es más, cuando hablo con muchos dirigentes sociales les digo, incluso no sé cómo lo llevan ustedes a la práctica porque va en contra de sus intereses, porque se ponen a los laburantes en contra de la gente. Yo ya sé que esto es así. Y también conozco mi ciudad, conozco mi país y conozco las organizaciones sociales. La única forma de encauzar esto, de empezar a regularlo, mientras vamos resolviendo los problemas sociales, que es lo más importante, es plantear un protocolo de gente normal. Por eso yo le decía, el Instituto de la Conciliación Obligatoria, por ejemplo, para los conflictos sindicales tradicionales, sirvió. Hay que ir a avanzar hacia un esquema donde finalmente la sociedad sepa. Hoy yo te pregunto, ¿quién es el negociador de la ciudad? ¿Cuáles las organizaciones sociales? No lo sabemos, va saltando. Y lo mismo pasó cuando Patricia Bullrich era la ministra de Seguridad y gobernaba los tres gobiernos. Que sea de otro signo político para que esté bloqueado, porque muchas veces tienen un sesgo, una intencionalidad política. Pero entiendo la propuesta, te agradezco por haber venido. Hay 25.000 temas más de lo macro, de la macropolítica y de la ciudad que te vamos a volver a invitar. Gracias por la invitación. A ver, uno lo que busca es una ciudad más humana. ¿Sabés qué? Yo creo que esta ciudad es hermosa. Yo tengo muchas ganas de ser jefe de gobierno, creo que le puedo aportar y fundamentalmente lo que busco es que además de ser hermosa, sea una ciudad humana y justa. Es muy, muy, muy hermosa la ciudad, pero tiene algunas situaciones. Esta también es una situación de injusticia. Yo no tengo una mirada dogmática que la injusticia es solamente la que a determinado segmento social. Yo sé que hay que resolver esto y esto se resuelve... Mira, yo soy una persona de centro izquierda, pero creo que se necesitan políticos centrados. Mujeres y varones que se sienten y que analicen el problema en su complejidad, que sepan escuchar, que sepan entender y que sepan laburar en conjunto. Leandro, gracias por haber venido. Lucía Salinas, Jorge Macri, ¿qué pasó con la Corte Suprema? Bueno, ¿qué va a pasar con su candidatura? ¿Se puede presentar en la ciudad? Hablando de, estábamos con Santoro en la ciudad de Buenos Aires. Quedó bastante allanada la discusión sobre si Jorge Macri puede ser precandidato a la jefatura de gobierno porteño o no, porque hoy la Corte Suprema de Justicia lo que dijo es que no va a intervenir en la discusión sobre la impugnación de esa candidatura, que es lo que estaba en discusión, si cumplía con todos los requisitos que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece para todos aquellos que pretendan ser jefes de gobierno porteño. Esa primera discusión ya quedó saldada, lo dijo el procurador, esta es una discusión local, se tiene que dirimir en la justicia porteña, lo dijo hoy la Corte Suprema. El capítulo 2, y el más importante porque es el que va a tener la última palabra, es la discusión en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Ya hubo una resolución del Tribunal Electoral, le dio la razón a Jorge Macri, eso fue apelado y ahora la palabra determinante la va a tener la Corte porteña, que todo indica que después de esta decisión de la Corte Suprema, este viernes, previo al inicio de la feria judicial de invierno, se va a pronunciar qué le parece. Bien. Muy posiblemente a favor de la candidatura de Jorge Macri. ¿Pablo de León piensa lo mismo? Sí, yo creo que Jorge Macri tiene allanada su candidatura porteña porque hubo un fallo en los jueces porteños. Claramente la Corte Suprema no tenía por qué intervenir en esto. Y por lo que uno viene y conoce de los integrantes de la Corte de la Ciudad de Buenos Aires, tiene todo allanado y Jorge Macri va a poder competir en la PASO con Martín Lustó. La señora Bossi, ¿piensa del igual modo? Sí, la señora Bossi coincide. Tercera persona. Todos hablamos en tercera persona de nosotros mismos y jerarquizamos repetí lo que dije. Egoicamente el programa. Lamentablemente coincido con Pablo de León. También coincido con Lucía Salinas, ya está el partido liquidado, Jorge Macri ya es candidato por la Ciudad de Buenos Aires, más allá de todas las formalidades. Problema para Lustó, porque la verdad es que intenta dar esa pelea, hay encuestas para todos los gustos, claramente, pero Jorge Macri con esto tiene un espaldarazo
Y bueno, y todo indica que va a ser una muy buena elección y que el apellido Macri Pesa. va a seguir en la ciudad de Buenos Aires, que era tema central. Cierre y cambiamos de tema, Osvaldo. Bueno, Osvaldo Bazán cree que como no tiene como todos ellos fuentes ni tiene información, tampoco tiene información en este caso. Muy bien, excelente. Dígale a Osvaldo Bazán que está muy bien. Se lo voy a contar. Salúdelo. Cambio de tema, cambio de clima, cambio de cara. Vamos a Jujuy. Ustedes saben que no está resuelto el conflicto de las protestas, de los bloqueos, de los cortes de ruta, después de aquel ataque a la legislatura, y está muy castigada una fuente de ingresos importantísima de Jujuy, que es el turismo. Vamos a hablar con Rosario Agostini, ustedes la conocen, fue periodista y es periodista, pero ahora es también candidata a diputada por Patricia Bullrich. ¿Cómo estás? Hola, Diego. Siempre seré periodista. No hay manera de sacarse eso de la cabeza. Bien, como periodista, con tu mirada política también, ¿qué es lo que está pasando con las rutas nacionales? Mira, es gravísimo lo que está pasando. Nosotros tenemos un corte, te diría casi total, de la principal ruta que te lleva a todo el sector turístico por excelencia de la provincia, que es la Ruta 9. Para los que conocen Jujuy, vos ingresás hacia la ciudad de San Salvador de Jujuy, luego tomás la Ruta 9 y vas hacia lo que es el norte, es decir, Volcán, Purmamarca, Maimará, Tilcara, Humahuaca, para llegar finalmente a La Quiaca. Bueno, tenemos cortes, te diría, casi constantes, permanentes, desde el 17 de junio, ¿sí? Ocurre esta situación difícil el 20 de junio, donde incendian la legislatura y demás. Todo parece tranquilizarse, pero en realidad en el norte las cosas siguen igual. Y tenés una situación desesperante de comerciantes, de pequeños operadores turísticos. No hay cadenas de 5 estrellas en el norte. Son cabañitas, una habitación con baño privado que alguien pudo hacer en su casa. Bueno, situaciones de pequeños inversores, alguien que puede abrir un cafecito de 5 o 6 mesas, no más que eso, alguien que puede vender empanadas, tamales, etcétera. Estoy hablando de 25.000 familias que hoy viven gracias al turismo. Todo eso ha quedado realmente en una situación desesperante, insisto, porque no solo se han caído las reservas de quienes ya no han podido llegar hasta los lugares que tenían reservados, sino que además estamos en la temporada más alta que tiene Jujuy, siempre nuestro invierno. Y Rosario, perdóname, ahí incluso el propio gobernador de Gerardo Morales recomendó a los turistas no ir en este momento a Jujuy. Fíjate hasta dónde llegaron las cosas. El propio gobernador, que tiene ingreso por el turismo, le está diciendo al turismo, ahora mejor no vengan. Bueno, pero es una situación extraordinaria. Yo no comparto lo que dice el gobernador, porque, a ver, lo que hacen los operadores muy chiquititos es llegar hasta donde está el corte, los buscan caminando, a los que están del otro lado del corte, que son los turistas, los llevan, logran captar algo. ¿Viste? ¿Te acuerdas en la pandemia que decíamos los restaurantes tienen que vender con takeaway para tener aunque sea un ingreso? Bueno, esto es igual. Pescan lo que pueden, diría una operadora turística que es amiga mía, que además se le cayeron todas las reservas de julio, que tuvo que devolver plata, que había apostado esa plata a una mejora en la cabañita que tenía y que tuvo que pedir prestado para devolver la plata. Entonces, lo que dice el gobernador realmente afecta, porque además, ¿qué está pasando también? Y lo voy a contar. Muchos operadores que son del centro de la provincia, es decir, de capital, y de las yungas, que muchas veces no venden tanto como el norte, están aprovechando también una situación para pescar lo que sea en este marco de una crisis enorme y demás. Y dicen, bueno, tengo una casita en Airbnb para, no sé, en Reyes, en Yala, que son lugares acá cercanos y donde no están cortadas las rutas. Lo que es cierto es que de Purmamarca para arriba están fundidos, están quebrados los operadores turísticos más pequeños, los que, digo, el que tiene espalda financiera son 2 o 3 hoteles muy grandes, el resto no. Son docentes que heredaron de un papá, de un abuelo, de un bisabuelo, un ranchito y lo convirtieron en una cabañita. No estamos hablando de millonarios, ni de gente que viene de Polonia a invertir. Estamos hablando de jujeños. Y a mí Está que claro. Inglaterra... Está Sí. claro. Espera, porque está Osvaldo Bazán, todos te queremos preguntar. ¿Osvaldo? Sí. Hola, Rosario. Bueno, en principio, así fuese el Hilton, digo, también tiene derecho a estar abierto, pero Obvio. Más allá de eso, hay denuncias claras de presencia de exmontoneros, de la izquierda, del kirchnerismo. Julio Urien, por ejemplo, que ha salido diciendo que está allí.
¿Esto está pasando? ¿Quiénes están incentivando los cortes? Mira, hay varios. En principio la izquierda que vino toda con de Solano, vino a hacer turismo de tirapiedra, porque yo en la provincia no lo había visto nunca. Vilca, que es diputado nacional del Frente de Izquierda, no cantan el himno, no reconocen la bandera. Nosotros somos el pueblo al que Belgrano le legó la primera bandera nacional. Bueno, Vilca, Natalia Morales, que estuvo y está, alimentando los cortes. Realmente está ahí en el corte, la gente, los operadores turísticos chiquitos fueron a verlos al corte para hablar con ellos, y esta señora Natalia Morales ni siquiera les dio la cara. Ellos no respetan la bandera y lo dicen, no cantan el himno, no pueden ser llamados a izar la bandera. Y respecto del montonero de Urien es el que estuvo operando en el sur del país. Y fíjate que usan la misma metodología. Vos en el sur, si cortás la 40 o si tomás la 40, no hay caminos alternativos importantes. Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo con la 9. Si vos cortás la 9, donde empieza Purmamarca, que es cuando se une con la 52, para arriba no tenés manera de subir ni de pasar. Es la misma operación. Y ahora amenazan, de la misma manera que los maputruchos amenazan en el sur, amenazan a la gente que está en contra de los cortes, que es de Maimará, que es de Tilcara, que es de Purmamarca, que es de Abrapampa, que es de Tres Cruces, etcétera, con quemarle las casas. Han amenazado a concejales que no están de acuerdo con estos cortes, han amenazado a intendentes electos, a la gente, han hecho, mirá de fascistas que son. ¿Y la fuerza de seguridad hacen algo? Anticipo el final, nada. Nada. A ver, la gendarmería está a 50 metros, tiene un puesto de control histórico, que es el control de Purmamarca, a 50 metros de donde está el corte. La gente va a pedirle a la gendarmería que abra el paso, no lo abre. Hay una orden del juez federal, Mateucci, que ha pedido que o Gendarmería o la Policía de la provincia despejen y posibiliten la transitabilidad sin violencia, bueno, toda esta historia. No hay manera, nadie actúa y el gobernador dice que no vengan los turistas. Bueno, peor imposible, estamos fundiendo a los que pagan los impuestos, a los que dan trabajo ahí en el norte. No le dan trabajo a los polacos, no vienen suecos a trabajar en el turismo. Son las propias comunidades originarias las que trabajan en el turismo. ¿Y por qué Rosario, por qué las propias comunidades aborígenes entonces también están en los cortes? ¿O no es así? Los obligan a ir, los extorsionan en muchos casos, y otros van porque reciben, bueno, alguna cosa, porque esto gratis no es. De noche están borrachos. Bueno, una situación bastante extraordinaria. Mucha gente que no es de Jujuy, que está ahí en los cortes, viene en colectivo desde La Plata, del interior de la provincia de Buenos Aires, del conurbano bonaerense, a hacerse cargo de los cortes. Voy a contar una experiencia personal muy breve. Hace un par de semanas atrás, yo tuve que ir a Buenos Aires, tomo Flybondi, me siento, viste que son 3 asientos. Bueno, yo iba sola, 2 personas al lado mío, un venezolano y una chica joven, porteña. Y se pusieron a ver las fotos del corte. Habían ido al corte. O sea, su tarea era ir al corte, habían ido a cortar. ¿Entendés? Y no son de Jujuy. Entonces hay extorsión, ¿Pero quién sponsorea eso, Rosario? Es puntualmente ese ejemplo. ¿Quién suponés vos que sponsorea eso? Y claramente el kirchnerismo y la izquierda. ¿Quién más va a pagar eso? Yo no conozco a ningún originario que se haya ganado el 15 y 6 y sea millonario y quiera bancar gente que vaya ¿Con a cortar las ¿Con qué rutas. objetivo? ¿Complicarle el gobierno a Gerardo Morales en el contexto de elecciones y él como vice de Larreta? ¿Es un dardo hacia la fórmula Larreta-Morales? ¿O es muy sofisticada esta teoría? Es media sofisticada, pero igual me parece que tiene algo que ver con eso. Y también, para mí, esas tierras de Purmamarca para arriba son las que más valor tienen. Y entonces, de repente, acá hay gente de la izquierda, montoneros, que hacen lo mismo que en la Ruta 40. Entonces, ¿qué quieren? ¿Realmente quieren la propiedad comunitaria? ¿Realmente están preocupados por el agua? ¿O en realidad quieren la propiedad individual de las tierras para después venderlas a precios que son exorbitantes? Nuestra quebrada de Puna es carísimo comprar 1 hectárea, 2 hectáreas, lo que fuere. Jessy. Sí, ¿qué tal, Rosario? Buenas noches. Entonces, Hola. ¿cómo crees que se puede, teniendo en cuenta todo el contexto y la radiografía que estás haciendo de este conflicto, cómo y cuándo se puede desactivar? Porque la verdad es que la gente que conozco que ha ido en los últimos días, lo que cuentan es que está complicada la situación, que está todo cortado, que hay tramos que tienen que hacer, incluso caminando para ir hasta determinados lugares, y parece muy firme la gente que está ahí protestando y cortando. Hacer cumplir la ley.
Yo no puedo ir a levantar los cortes, vos tampoco, Jessy. Para eso está Gendarmería, para eso está la Policía de la Provincia, los juzgados federales, el fiscal federal. Digo, alguien tiene que hacer cumplir la ley. No puede ser que la gente esté de rehén y presa de los que deciden cortar la ruta. Digo, a ver, ¿por qué? A ver, el gobernador de la provincia estuvo haciendo campaña, esto lo agarró en el medio del cierre de listas, etcétera. Nosotros, desde el sector privado, y no como política, sino como periodista, como alguien preocupado por mis amigos son operadores turísticos. Es decir, no es que hay millonarios acá en el medio, gente que me pedía, por favor, Rosario, ayúdanos. Bueno, hablé con alguna gente del gobierno, por favor, vayan a pedirle a la iglesia. La iglesia ha sido siempre muy importante en la resolución de conflictos en Jujuy. Que intervengan los obispos, el obispo de la prelatura de Mahuaca, el obispo de San Salvador, que hablen con el gobernador. El gobernador, entiendo que a partir de una situación que se dio, abrió un camino de diálogo, pero acá hay que desenmascarar, hay que hacer denuncias por lucro cesante, como ustedes lo debieran hacer los comerciantes de la 9 de julio. Todos los que han perdido plata tienen que hacer denuncias contra a la instigación a cometer delitos. Acá hay diputados nacionales, hay gente que instiga a cometer delitos, hay que denunciarlo, la justicia tiene que hacer lo que tiene que hacer, tienen que funcionar las instituciones, porque si no cualquiera hace lo que quiere y mañana van a ir a saquear, que ya fueron, de hecho, cabañas, no sé, hotelcitos, cafecitos. ¿Por qué? Porque, no sé, se nos ocurrió armar la Nación Coya. Bien. ¿Entendés? Entonces, Rosario, tenemos que frenar esto. Clarísimo. Perdón la vehemencia. No, está agradecemos la vehemencia porque vos vivís hace tiempo allí y sos muy buena cronista de lo que pasa y además lo vivís en primera persona. Gracias por el contacto. A ustedes un abrazo enorme, muchísimas gracias. Bien, esto es de alta conflictividad. Fíjense ustedes, con Santoro acá como candidato en la ciudad, uno de los ejes de conversación tuvo que ver con qué hacer con la protesta. Hay diferentes orígenes de la protesta, algunos que tienen que ver con las carencias reales y muchos por conveniencia o por pedidos que no son genuinos, mucho aprovechamiento ideológico también. Hay de todo. La misma persona que estaba cortando la Ruta 9 entre Bariloche y Bolsón está cortando la Ruta 40 entre Bariloche y Bolsón está cortando la 9 para llegar a Pumamarca. Digo, evidentemente es bastante claro, ¿no? Pero digo, es tan conflictivo que hasta generó una grieta dentro de Juntos por el Cambio en qué posición tomar. Petri, Gerardo Morales, Pablo. Bueno, la situación se da entre dos radicales, que esto es lo insólito, dos radicales peleándose y los dos candidatos a vicepresidente, uno de Larreta y otro de Patricia Bullrich. Pero a partir de esta decisión que contábamos antes de que el gobernador Morales dijo, les pidió a los turistas no vengan por la situación que hay en las rutas, porque había muerto una turista por un infarto que no pudo pasar, Petri le contestó con un tuit a Gerardo Morales marcándole en este tono que tiene la campaña de Patricia Bullrich y de Luis Petri de decir la tibieza genera pobreza y caos, no se puede trasladar el costo de la falta de decisión a los ciudadanos y cierra, para no hacerlo tan largo, con no hay excusas cuando se trata de aplicar la ley y el orden, no se negocia con los secuestradores, le dice Petri. Bien, pero bueno, Gerardo Morales le contestó y fuerte a Petri. Le contestó muy fuerte y le dijo, bueno, Petri, tenés que entender, estimado arranca, Petri, lamento que intentes aprovechar, fíjense la interna acá, ¿no? Lamento que intentes aprovecharte de esta situación, lo entiendo porque somos rivales, pero deberíamos recordar que después del 13 vamos a tener que trabajar juntos por el país. Y acá viene el párrafo. Como nunca te tocó gestionar o gobernar, no comprendés lo que se necesita para terminar con un estado paralelo de más de 15 años de violencia y corrupción, con Milagro Sala y su mafia presa. Tampoco cómo el gobierno nacional intentó un golpe institucional en Jujuy el último mes, con el único objetivo de buscar impunidad. Todos los que cometieron excesos y delitos en Jujuy pagarán las consecuencias, muchos irán presos. La paz de Jujuy no se negocia. Cuando visite Jujuy vas a comprender por qué. Claramente le está diciendo, bueno, tenés que venir a Jujuy, vos no gobernaste nada. Tú no has gobernado nada, diría Chilavert. Fue ministro en Mendoza nada más, pero lo raro es que la discusión acá fue el kirchnerismo con la gente de Milagro Sala cortando rutas y con grupos de izquierda, con el gobierno nacional diciéndole represor y todo eso. Y sin embargo Luis Petri pone una discusión ahí, lo cual es muy llamativo que hagan eso. Y quizás, no sé si se puede ver, pero después del tuit de Morales y después del Petri,
los comentarios son de gente comiendo pochoclo, como evidentemente, sigan así muchachos, porque evidentemente todo esto es funcional para Unión por la Patria. Más allá de la chicana política, esto es una campaña electoral, está claro, hay un tema que es muy sensible y es muy complicado generar el mensaje de que un piquete o un conflicto se resuelve mágicamente con la intervención de las fuerzas de seguridad, porque esto no es así en el caso. Y además, otra cosa, yo entiendo que en muchos casos hay una utilización política y dirigentes que se montan sobre el conflicto, pero el conflicto muchas veces existe, es decir, hay una comunidad que está descontenta, más allá de la razón tenga o no, razón en este tema, digo, muchas veces esto se monta sobre un problema real. Claro. No es tan fácil desactivarlo. Pero está bien, pero como tantas otras veces fuimos víctimas de una estafa donde bajo la etiqueta de una necesidad de tantas otras genuinas que hay con una Argentina con 40 y pico de pobreza. Hemos sufrido tantas estafas con ideología, con perspectiva, con tanta cosa que hay una sensibilidad muy grande. Además, se sesgó tanto para un lado a veces, tan laissez-faire el tema el los punto cortes, que etcétera. es súper discutible. Yo estoy de acuerdo con vos, pero hay un momento en decir, bueno, a los palazos no va a funcionar, laissez-faire total ya no funcionó. No. Bueno, intentemos algo distinto. Una sola cosita. Siguió la discusión. Petri volvió a contestarle a Morales después. Acaba de ocurrir. Estimado Morales, cumplir con la ley y con una orden judicial para terminar con los piquetes que destruyen al pueblo argentino no es una opción, es una obligación. Son miles las familias afectadas por el apriete y la extorsión. El orden y el respeto a la ley no se negocia. La policía de Jujuy y la de cualquier lugar del país debe actuar ante un piquete para preservar vidas, garantizar la paz, la seguridad y los derechos de todos los argentinos. Volvió a contestar Petri a la contestación de Morales. Ahí sigue el cruce por quien pone la pierna fuerte frente a la protesta social. Recordemos lo que había hecho Gerardo Morales. No nos van a ganar en esto a nosotros, dicen desde Patricia Bullrich. Corta. Muy bien, miren quién se suma. Rolo Barbano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Jessica, vos y Pablo de León, hubo anuncios de masa, mencionábamos en el inicio del programa que hay beneficios para jubilados, hay una idea paritarias más generosas, abiertas, las adelanta Kicillof para estatales en provincia de Buenos Aires. Hay una idea de instalar o de recuperar ingresos en los trabajadores y en la población en general, dado que ese es el déficit mayor del gobierno y por el cual está mal en las encuestas. Sí, hay una intención de Sergio Massa de todos los días tener algún tipo de anuncio. Esto no es el plan platita, no hay para hacer el plan platita, con lo cual son anuncios más modestos. En este caso hoy lo que se planteó es créditos para jubilados y pensionados de 400.000 pesos. No era que no existían, sino existían, pero por 240.000 pesos. Entonces esta fue la buena noticia del día anunciada en por una tasa muy favorable. Sí, por supuesto, 27. con posibilidad de pago 24, 36, 48 meses. Por supuesto que para aquel jubilado que pueda acceder es una buena noticia. Lo que estoy diciendo es que no está anunciando una recomposición grande de las jubilaciones que vienen perdiendo y fuerte, sino que los anuncios son más que nada mostrar esto que decía Pablo, gestión, que el candidato es el propio ministro de Economía y tratar de paliar esta cuestión de malas noticias, más allá de que probablemente el índice de inflación este mes, que se anuncia este jueves, le va a dar bajando. Pablo. En el discurso masista decía que iba a ser gestor de día, ministro de día, candidato de noche. De repente pasó a ser gestor 2 días de semana y candidato el fin de semana. Todo chamullo, es candidato todo el tiempo, como es cualquiera que está en una función pública. Déjeme meter el dedo en esta llaga, que es, ¿va a seguir o va a renunciar? ¿O va a bajarse de ministro de Economía? No, va a seguir. La única manera es que el resultado de la PASO sea un desastre, entonces eso genera una crisis política, pero va a seguir siendo ministro de Economía hasta las PASO. En virtud de eso se adecuará en ese momento la situación, porque está claro que él, si hereda a alguien yéndose, tiene que ser alguno de los colaboradores de él, que todavía, chequeando minuto a minuto, no sabemos si viajaron finalmente en el 21º amague de que los funcionarios de Economía viajan al Fondo Monetario a generar un acuerdo. Acá está la historia, porque ella describía claramente, son anuncios, la agenda de Massa viene prolija, a tal hora se junta con tal, se saca una foto con tal otro, anuncia tal cosa, todo mostrar que hay una hipergestión, pero está todo claramente enfocado en lo nacional, en la campaña nacional, con 2 riesgos, la inflación
y que el Fondo Monetario dé alguna noticia buena en serio. Bien, hablemos de esto con un invitado. Si ustedes me acompañan, voy a charlar con Martín Redrado. Yo empezaría con esta pregunta para Redrado. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo es ser candidato o qué te parece la condición de candidato y de ministro de Economía al mismo tiempo? Nos referimos a Massa. Es una elección que hace cada una. Yo soy una persona que se guía por los resultados. Habrá que ver los resultados de este experimento. Ha pasado en otros países del mundo. Es cierto que hoy la economía en la Argentina trae solo malos resultados para los argentinos, con lo cual es difícil correr desde una plataforma de aumento de la pobreza, aumento de la desigualdad, aumento de la inflación, con ese récord poder correr para ser presidente. Pero en definitiva, los resultados determinarán y cada uno elige su destino. ¿Hay acuerdo a la vista con el Fondo Monetario? ¿Crees vos, por tu información? ¿No hay? ¿Y qué produciría? ¿Que sí o que no? El mundo, Diego, no quiere que Argentina se caiga al abismo. Y nos van a dar un pulmotor para llegar hasta el 10 de diciembre. Ese pulmotor nos permitirá estar a flote, tener la cabeza un poco afuera del agua, pero el mundo está esperando un nuevo programa económico y social, una nueva política de integración productiva con el mundo, y hasta ese momento, bueno, vamos a seguir con este día a día, pero es muy probable que en este tira y afloje con el Fondo Monetario Internacional algún salvavidas tengamos para seguir flotando de acá hasta fin de año. ¿El plan llegar va a funcionar, va a llegar? Todos sabemos lo que quiere decir llegar. El gobierno dice, no queremos devaluación hay, no queremos que sea brusca, no queremos que aumente demasiado la pobreza. Eso es el plan llegar. ¿Se llega? Bueno, la dinámica es muy preocupante, Diego, porque todos los días los profesionales y hacedores de políticas públicas estamos mirando el talón de Aquiles. Hoy Argentina está rota por todos lados. Lo bueno es que tiene arreglo, y si querés después hablamos de esos arreglos. Pero el principal talón de Aquiles que tiene hoy la economía es un Banco Central vacío, con reservas netas negativas. Hoy menos 5.600 y pueden aumentar a más de 7.000 haciendo el pago al Fondo Monetario Internacional a fin de este mes. Y el problema es la dinámica. Si vos mirás todos los días, nosotros miramos cuántos dólares gana o pierde, compra. Hoy perdió 100 millones de dólares el Banco Central. Entonces, la dinámica es que hay muchos pesos y pocos dólares y no hay generación de dólares. Quizás te inventen un dólar soja 4, algún incentivo adicional, pero son todos parches. En realidad, la economía está viviendo un día a día con un proceso también de enfriamiento, con lo cual todavía final abierto. Lo que podemos decir es que hasta las PASO todo aparenta como que va a llegar. Después de las PASO, bueno, invítame y hablamos. Bien, hablemos de un hipotético 11 de diciembre, asume otro gobierno. Es un ejercicio de la imaginación. Viene sangre, sudor y lágrimas como propuesta, no es muy sexy para el electorado. ¿En cuánto tiempo podría haber buenas noticias? Quiere decir, baja de inflación. Argentina... pero real, en tiempos reales. Sí. En nuestro equipo estamos trabajando en un shock de leyes que Horacio Rodríguez Larreta implemente a partir del 10 de diciembre. Y ese shock de leyes lo que va a permitir es en sesiones extraordinarias con varias alternativas, con varias leyes. Shock de leyes que además con un eje central, que tengan mayorías especiales. ¿Para qué? Para que nadie en el futuro las pueda dar vuelta a esas leyes. Leyes que hacen a la independencia del Banco Central, a la modernización del Estado, a la simplificación impositiva, sobre todo para que las pymes puedan invertir, a la eliminación de retenciones para que Argentina pueda exportar más, a poner énfasis en... ¿Se pueden bajar retenciones de entrada? Se pueden bajar para 200 productos regionales, incluyendo... ¿Pero la soja se puede bajar? No, la soja no, pero hay que plantear... El gran tema, Diego, es en políticas públicas todo está integrado, son vasos comunicantes. Una de las cosas que coincidimos centralmente con Horacio es esta idea de la integralidad. Uno puede mirar solamente
los derechos a la exportación, mejor dicho, porque son un pésimo impuesto, no son retenciones, son derechos a la exportación que no se cobran en ningún lugar del mundo. Lo que hay que hacer es bajarlos sistemáticamente en 4 años, pero ampliando la cantidad de contribuyentes. La base imponible. La base imponible. Pero, Argentina espera, tiene porque vos hablaste 50% de informalidad. Eso es lo que tenemos que revertir. Pero queda muy supeditado, si entendí bien lo que planteaste, a un paquete de leyes que muy pronto van a ser propuestas que necesitan de una gran mayoría en el Congreso. ¿Y si no está la gran mayoría en el Congreso? Bueno, la gran mayoría hay que trabajarla, por supuesto hay que trabajarla, uno tiene que ir con un programa muy sólido, también, por supuesto, tiene que ser votado por los argentinos, pero estoy convencido que hay, salvo, Diego, el kirchnerismo, con otras fuerzas políticas se puede acordar en un 80-90% de lo que necesita un programa de estabilización y crecimiento, y Argentina tiene motores como para empezar a pegar la vuelta en términos de, no nos olvidemos que este año va a caer el Producto Interno, la producción nacional, un 3,5%. Vamos a poder mostrar resultados muy rápidamente porque el sector privado tiene mucha capacidad de recuperación. No se pueden financiar con crédito externo porque está ya eso sobregirado. La emisión está sobregirada. ¿Cómo se va a financiar un nuevo gobierno? Bueno, primero tenemos que generar 3 medidas respaldadas por 3 leyes. Independencia del Banco Central. Tachar el artículo 20, que es el que hace que se impriman papelitos naranjas y que, así como nosotros estamos acá dialogando, el presidente de la Nación lo llama al presidente del Banco Central y le dice: che, pibe, mandame 100.000 millones de pesos como si estuviéramos tomando un café. Hay que eliminar los adelantos transitorios, esa facilidad que se dio cuando yo dejé el Banco Central, se modificó la Carta Orgánica y ahora es un viva la pepa en términos de emisión de dinero y es lo que acabas de mencionar. Emisión cero, entonces. Déficit cero y tipo de cambio único son las variables que nos van a permitir... ¿Esto implica despidos, ajustes? Tenés que ir tachando ítems bueno, para no emitir y ajustar. ¿Qué tachás? Saca la palabra ajuste porque nosotros no estamos pensando en el ajuste. Estamos pensando en modernización del sector público, en ampliación de la base de tributación, en incentivar, por ejemplo, a los dólares físicos que están en la Argentina a poder volcarlos a la inversión y al consumo. Bueno, no simplemente, mirá, se fueron del sistema financiero 17.000 millones de dólares blancos, que se fueron desde que se puso el cepo hasta ahora, generando incentivos impositivos para que eso se pueda utilizar para comprar viviendas, para comprar productos hechos en la Argentina. Podés ampliar la base de tributación y, por supuesto, con una política exterior que gane mercados internacionales. Argentina tiene mega oportunidades y parte de lo que yo estoy trabajando en el día a día, Diego, es convertir esas tendencias internacionales en oportunidades. Sin ir más lejos... ¿Te gustaría ser canciller de un Larreta presidente? A mí no me gustaría ser... Yo sé que en tele vos vas a decir que no. Sinceramente, como vos sabés, he vuelto al sector público como secretario de Asuntos Estratégicos. Hoy tuvimos una satisfacción trayendo las tendencias del mundo. ¿Qué le pide al mundo a la Argentina? Entre varias cosas, programadores. Bueno, terminamos de lanzar con la ministra de Educación de la ciudad y con todo su equipo, con Soledad Acuña, un programa para darle becas a no menos de 5.000 chicos que puedan perfeccionarse en programación, porque programadores es lo que le pide el mundo a la Argentina. Y esto lo terminamos en muy pocos días, va a estar disponible para que todos los chicos puedan tener hasta becas por 500.000 pesos para poder perfeccionarse y programar para la Argentina y para toda Iberoamérica. Esa es la manera, Diego, de traer las oportunidades del mundo a la Argentina. Pablo de León. ¿Qué tal, Redrado? Buenas noches. Buenas noches, Pablo. Vos recién dijiste, no estamos pensando en ningún tipo de ajuste, y vos estás trabajando en los equipos de Rodríguez Larreta, que es candidato a presidente. Hoy Remes Lenikov, en un evento en el Malva, dijo, no es necesaria una devaluación. Justo él, que fue quien devaluó en el 2001. ¿Es cierto esto? ¿No es necesaria una devaluación o es necesaria?
No hay que mirar. Uno de los problemas, Pablo, Diego, que tenemos es que, y a mí me pasa cuando voy por la calle, Martín, ¿qué hacemos con el dólar? Es la primera pregunta. No se puede mirar el dólar sin tener en cuenta qué vas a hacer con el resto de la política económica. Si vos tenés un banco central que no emite más pesos para financiar al sector público, bueno, claramente no vas a tener necesidad de devaluar. Lo que necesitas es tener una política económica integral que baje el contado con liquidación. Hoy Argentina, si traemos las oportunidades que tenemos en el mundo, en energía, por ejemplo, nosotros estamos estudiando cómo con tratados internacionales podemos hacer los gasoductos que nos faltan. Por ejemplo, el más importante es poder proveerle a la Unión Europea. Con nuestros equipos estamos trabajando en tratados internacionales que le den una garantía al inversor internacional que va a poder va a poder exportar gas, que nadie le va a poder cortar ese ducto que haga, esa planta de licuefacción. ¿Por qué? Porque la Constitución del 94 permite que si Argentina hace un tratado con la Unión Europea solo, no necesita el Mercosur, con España, con Alemania, para proveerle energía, ese tratado tiene un estatus mayor que una ley. Es decir, que para voltear esa ley hay que cambiar la Constitución. Bueno, esos son los tipos de instrumentos para generar más dólares y, por lo tanto, no ir a estas soluciones binarias de decir devalúo o no devalúo. Es más amplio, es más integral lo que necesita y es más de shock lo que necesita la Argentina. Jessica Bossi. Sí, ¿qué tal, Redrado? Buenas noches. ¿Cómo está? Si usted tuviera que poner un puntaje del 1 al 10, siendo 10 el más grave, ¿qué puntaje le daría a lo que puede pasar con la economía después del 13 de agosto, sabiendo que van a faltar 2 meses larguísimos hasta la elección general y que el gran fantasma que hay es, bueno, la posibilidad de una corrida cambiaria que se da cada vez que hay un mal resultado para el oficialismo o alguna crisis? ¿Qué puntaje le daría? Bueno, eso es hacer futurología y como toda pregunta difícil, Jessica, yo tenía un profesor en macroeconomía en la Universidad de Buenos Aires. Frente a una pregunta difícil, la respuesta es depende. Depende de lo que haga el gobierno al día siguiente. Digamos, ahí tenés dos escenarios. Si pierde por paliza y actúa y tiene una actitud colaborativa con Juntos por el Cambio, que va a ser el ganador de la elección, bueno, probablemente podamos tener una transición ordenada. Si realmente tenemos una transición confrontativa, sin duda, Jessica, lo que vamos a tener es más tensión cambiaria. Hay un momento dentro de Juntos por el Cambio, en la política en general, esto es una paso, donde va a ser pollo o pasta. Esto es, va a ser Horacio Rodríguez Larreta, esto dentro de Juntos por el Cambio. Después está Milei. O Patricia Bullrich. ¿Cuál es la gran diferencia en las propuestas económicas de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta? Tanto los equipos de política exterior como los equipos económicos nos conocemos de hace mucho tiempo. Con muchos de ellos tomamos en la profesión, tomamos café o almorzamos permanentemente sin que se vea en las cámaras. Lo importante de esto, vos podés poner al mejor ministro de Economía, al mejor canciller, el que la audiencia quiera. Si no hay respaldo político, pero está bien. Esa persona, entonces la clave es el respaldo político que tengan las leyes. ¿Quién tiene la capacidad de ensanchar esa base para que los cambios que se puedan hacer sean perdurables? Porque la Argentina lo que ha tenido es un electrocardiograma. Hiciste leyes y las cambiaste. Si tenés 2/3 del Congreso que te apoyen en este shock de leyes que estamos planteando, entonces vamos a plantear un proyecto de país que nos dé un sentido de rumbo y un sentido de crecimiento. El peronismo no kirchnerista, antes estaba integrado por Massa. ¿Te da confianza de acompañar esas leyes y que después no invierta el sentido del apoyo? Bueno, por eso es importante, Diego, no mencionar grupos, sino uno a uno el Congreso Nacional, buscar 2/3 partes, partidos provinciales. Uno mira, por ejemplo, el litio hoy, el litio que es una gran oportunidad. Ahí tenés gobiernos provinciales. Jujuy lo tenés a Morales, que ha sido un gran impulsor de las industrias de litio, ha traído grandes inversiones. En Salta tenés un partido que está más cerca del gobierno. En Catamarca tenés un partido, sí, que está dentro del gobierno. Con lo cual son 3 provincias distintas, pero que tienen un objetivo común. Y estoy seguro que van a apoyar una ley que signifique impulsar la industria de baterías en la Argentina. Redrado, muchísimas gracias por haber venido. Gracias, Hacemos Diego. una tanda, por favor.
Muy bien, y ahora los clics de campaña con Pablo de León. Bueno, vamos a arrancar con la pelea de dos chicas superpoderosas. No son Jessica Bossi y Lucía Salinas, sino que son Malena Galmarini y Laura Alonso. Ahí las vemos. ¿Qué pasó? Pasó en Twitter, ¿eh? Pasó en Twitter. Se pegaron fuerte. Se pegaron fuerte, porque Malena Galmarini criticó a Macri, tardaste 4 años, en el tono que tiene Malena Galmarini, un poco arrabalero, salió a decir, y Laura Alonso, recordemos, la ex titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, miremos lo que se dijeron. A ver. Ordinaria, ignorante y vulgar, le dijo Laura Alonso. Elegí al azar 3 adjetivos. Claro. Ordinaria, ignorante, vulgar. No la quiere, Bien. se ve que no la quiere. ¿Qué más? Se ve que no la quiere. ¿Y qué le contestó Malena Galmarini, la titular de AISA y esposa del precandidato presidencial Sergio Massa? Vergüenza debería darte a vos que cambiaste las normas para ser titular de la Oficina Anticorrupción sin ser abogada. Discusión de peluquería, diría Aníbal, ¿no? Bien. Exactamente. Bueno, la cuestión es que se trenzaron y no fue así nomás. Sigue, se metió Vidal, María Vidal y Malena Galmarini muy finamente le dijo, bueno, vos igual no te metas porque ya no te pusieron en ninguna candidatura. Con lo cual, debate, lo dice bien Osvaldo de Alta Peluquería. Pasemos a Lo dijo otro tema. Aníbal. Sí, del comentario de 3 décadas atrás, por lo menos. Sí. Eso lo dijo Exacto. Aníbal. Atrasa claramente en el caso de ambas contendientes. Muy bien, vamos a seguir repasando algunos clics de campaña, que apareció un afiche que armó un lío tremendo. ¿Lo viste vos, Seigman, este afiche? A ver. Este afiche salió Carolina Serrano, presidenta. ¿Qué era Carolina Serrano, estimado Bazán? Vos lo explicaste bien ayer. Era el nombre que tenía, el nombre clandestino que tenía Patricia Bullrich en Montoneros. Exactamente. Bueno, y Patricia Bullrich... Lo de guerra. Perdón, Perdón, ¿y quién pegó? ¿Cristina no quería a alguien de la generación diezmada? No, un hijo, no la Un madre. hijo, ¿no? Claro. Pablo, ¿y de dónde salen los afiches? O sea, ¿alguien se adjudicó a haber pegado estos afiches? Bueno, es la Obviamente famosa... no fue Patricia Bullrich. No, claramente Montonero no. fue. Es la famosa campaña sucia que siempre aparece alguno diciéndole esto. Bueno, uno tiende a pensar quién quiere pegarle a Patricia Bullrich de esta manera. Bueno, había 2 opciones, ¿no? Sí. Esto lo viralizaron muchos voceros del kirchnerismo, que lo hacían llegar. Son re sutiles. Sí, y lo usaron mucho en redes los libertarios. A ver, vamos a dos bandas. contar esto. Desde hace Sí. años le preguntan a Bullrich sobre si fue montonera y digamos, la respuesta es estuve en el PJ. Estuve en la PJ JP. es la JP de superficie. Siempre la respuesta en general es esa. Ya explicó muchas veces que se arrepintió hace años. Pero bueno, Pero es nunca, así. esto tiene mucha fuerza, pues el nombre de guerra en una ficha es muy fuerte. Es decir, bueno, vos decís que no eras montonera, tenías un nombre de guerra, eras cuñada de Galimberti, no podés negar tu vínculo ahí. Pero ella respondió, yo creo que como nunca, vamos a repasar los dichos de ella, creo que nunca fue tan explícita respecto de esto. Fui de la juventud peronista. Asumo lo que hice. ¿Qué más? La juventud peronista reivindicaba montoneros, pero creo ser de las pocas argentinas que hizo una autocrítica clara sobre el mal que le hace la violencia a la política. Una más. No reivindico a la generación diezmada, todo lo contrario, soy totalmente autocrítica. Bueno, autocrítica encima es una palabra que usaron los montoneros en su momento respecto de su accionar, pero claramente ella sale a decir algo que dijo, pero bueno, hay una cuestión y hay un debate abierto sobre lo que Es hizo un tema Patricia que claramente le incomoda. Yo recuerdo en una mesa de Mirta Legrand en el año 2017, estaba Abal Medina, que es sobrino del líder de Montoneros. Había también otros, creo que Jorge Fernández Díaz. Y Mirta le preguntó directo, le dijo, Patricia Bullrich, ¿vos sos o fuiste montonera a lo Mirta Legrand? Y ella se rió y dijo más o menos lo mismo, pero hay una incomodidad porque claramente lo que se está haciendo es usarlo políticamente para generarle un daño en el Y medio además de una estás campaña en las electoral. antípodas de lo que piensa gran parte de su Sí, electorado. por eso, sí. Osvaldo, No, pero es cierto que digamos, suena bastante hipócrita que desde el oficialismo le carguen el San Benito de Montoneros cuando están reivindicando a la generación diezmada. Sí, lo tenían a Guado de Pedro de candidato. Que justamente reivindicaba para claramente- reivindicar a claro, generación reivindicaba la lucha montonera. Y criticar a alguien porque es montonera. Es No, pero aparte, absurdo. Sí, igual Guado de Aparte, Pedro los que no votantes de había... Patricia lo saben. Aparte, Guado de Pedro que no hizo una autocrítica al respecto. Sí, Digo, igual no, jamás. yo no momento creo todo lo que contrario. sea el kirchnerismo el que más se divierta con eso. Yo creo que en el arretismo se están divirtiendo con esta situación. Seguro. Que en este momento en el cual se habla de que
Patricia está muy bien en los números, hay mucha encuesta dando vueltas, yo no le creo a casi ninguna, claramente, pero ella está mejor en esto, con lo cual este es un tema, como decía Jessica, que claramente a ella la incomoda, la saca del eje Massa de lo que también ella le tiró quiere con esto decir. ya. Sí, claramente. sí, por eso cierra que viene. A ver, los invito a un pequeño juego. Perdón, sí. Massa lo dice, podría hablar de sus suegros, que además se vacunaron, digamos, son vacunados VIP, que también tuvieron participación. Sí, lo gracioso es que Massa la acusa de panqueque a Patricia Bullrich de alguna manera. Ya dimos la vuelta de la ironía. ¿Cuánto falta para votar? 33 días. Bien, vamos a ver de todo, claramente. Amo la cuenta regresiva de vos. Sí. Ya Yo lo que lleva digo como es- si fuera Sí. cuánto falta para el verano de Crónica, bueno, Sí. ya con la selección. Pero después va a empezar cuánto pasa para la general, o sea, Claro. la Sí, cuenta después empieza. continuará. 152 días. Grandes intervenciones que dieron vuelta a una elección o que generaron una reflexión en los votantes y que movieron la aguja. Les propongo ese juego, porque yo tengo esta idea de que hay un montón de chicanas que van a dar vuelta que no mueven ni un solo voto. Digo, aquella jugada donde Vidal le contestó a Brancatelli Sí. en Intratables, siempre se dijo que movió la aguja. ¿Qué otros recuerdan? El cajón ustedes? de Herminio Iglesias. Cajón de Herminio. El cajón de Herminio Iglesias claramente para Bien. mí es el... Sí, pero el- sin embargo, el cajón del Miño, que en ese momento, digo, que pasaron tantos años, 40 años, nos seguimos acordando, creo que hoy si se quemase, ya hemos pasado un nivel de Claro. escándalo tan grande que no Yo te voy a decir, importaría. la CGT está preparando una marcha que hay que ver si se hace una semana antes de la PASO. Yo creo que eso puede ser un cajón de Herminio para este probable. Va para cerca. Yo creo que lo emocional es en general lo que más atrapa. Después se verá cuánto mueven votos, pero los debates, el beso Sí. Macri-Aguada, mientras la pareja de Scioli Sí. enfrente parecía Pero lejana. pará, ahí recordás eso- la foto que fue muy emblemática, Sí. digamos, o mueve la aguja. Fue un momento memorable, Yo creo pero que, mueve la aguja. sobre todo en Estados Unidos, acá no está tan medido, pero sobre todo en Estados Unidos, el tema de los debates y las cuestiones que son quizás menos racionales en la campaña siempre tienen un mayor impacto. Bueno, no estoy contando hechos políticos como lo que decía el cajón de Herminio, pero si vos me corres con esto de buscar cosas Sí, que impactaron, Pero yo creo sí, que estoy de eso en el acuerdo. debate... Sí, fue un sí. momento. Y por la percepción que daba una pareja que tenía feeling, que claramente aparecía como algo bárbaro esa primera dama, mientras la frialdad de una pareja que se Venía en mostraba como conflicto. Era artificial y que ahí se terminó La de diferencia de confirmar. lo que hablábamos ayer, de lo que te suena auténtico a lo que no Exacto. te suena auténtico. digamos. Bien, porque ven, estamos haciendo memorias. ¿Cuántas personas somos? 6 personas y hay 4 ejemplos. 5 habrá, seguramente a vos en tu casa se te ocurre alguno más, pero Bueno, las campañas sucias también, ojo. la de Olivera. La de Olivera. La de Olivera. Claramente. Sí. Bien, pero hay sobre 1 millón de chicanas, las que pegan y mueven la aguja, a lo mejor 5 o 10. A-lo. Trátenos bien. Qué grande Freddie Mercury, por favor, qué grande. Ahora lo puedo cantar porque no tengo el bigote. Bigote, Claro, claro. pero tragó. Fue Lemus que lo salvó, ¿verdad? Exactamente. Sí. Cuando se atragantó en el Salvó. casamiento, que le hizo un... Es lo que hace el amor, ¿eh? El Sí. amor por la hechicera. No está lloviendo, Diego. Se ve que nos debe estar viendo mucha gente. Sí. Y sí, estamos muy Pero bueno. bien. Vamos Las muy chicanas de nivel, las que más o menos importan, son las que tuvimos con la señora. bien. Sí, tuvieron, Realmente bueno. Fuertes. Sobre el Sí, gasoducto. no respeta nada, no tiene límites, Diego. Es sin límite como mi tarjeta de crédito. Pero bueno, Era ilimitada. déjame hablarle a ella mirando fijo a la cámara. No sé en cuál estoy, Ezequiel. En esa, por esta. ejemplo, a ver. La 1 o la 2, ok. A ver. A vos te hablo. A vos te hablo. Con todo respeto. A mi vieja, ¡no la nombrás más, carajo! Listo, ya está, me descargué. Hay que largar toda la basura que uno tiene adentro. Eso me lo enseñó el budismo, pero sobre todo Manliva. Moderno, ¿eh? Moderno, Manliva. No, porque Cristina llegó hasta ahí en un tuit. Sí. Dice, fíjate, los chirlos de la madre no le enseñaron Sí, a parar de Yo mentir. digo, soy pacífico como el océano y las galerías, pero cuando se meten con la mama me pongo todo papo napolitano. Difícil. Mamá, Así que por eso había que cantar más. Viste que ahora es esto de citar tweets y nos citamos todo el tiempo hasta que llegamos al DM.
Claro. Ah, Hugo DM acá. Le mandó DM. ¿Cuánta- a ver, Hugo DM. ¿Cuántas Hubo DM citas? picante. Opa. Hubo DM picante con Cristina. Hot. Sí. Se picó. ¿Se pueden ver? Le puse al menos mi madre no robó y puso todo a nombre de sus hijos. Upa, fuerte. Y ella me contesta, ¿y qué me decide tu papá? Ah, no, pero estamos hablando de las madres solamente. Muy bien. Le tocó el punto débil, ¿viste? Se va a pronunciar públicamente Mauricio Macri Sí. sobre, va a bendecir, por ejemplo, a Patricia Bullrich públicamente, a Horacio Rivera, no creo, o se va a guardar estratégicamente para no jugársela del todo, porque el día de mañana, si quiere conservar No, pero liderazgo ¿por qué hay- y se juega a Sí. caballo perdedor, Hay después mucha como gente nerviosa, no sé. ¿Tiene data, Pablo, de algo que A voy ver, decir? Pablo. Usted dijo, no voy a ser neutral. Yo si dijera hoy, creo que no va a decir nada más allá de que todos los días le manda gente a Patricia, juega con Patricia, juega con Patricia. No sé. Yo voy a ser imparcial, estoy por arriba del conflicto. Ya fui presidente, estoy en otra. La vida es así. Y en En la Europa historia está de un país pateando. somos muy, pero muy poquitos los que sabemos lo que se siente ser presidente, que es un inmenso honor. A pesar de que me hayan tirado 14 toneladas de piedra. Pero bueno, son cosas que no son para cualquiera. Lo importante es competir, así que veremos ahí. Un poco los vices, ¿no? Medio ahí, ¿viste? Poner radicales de vices es una cosa. Ya le habrá contado Cristina sobre eso. No hablemos de Cobo. Sí, ya me dijo, ¿no? Un desastre, porque, bueno, yo la puse a Gaby Michetti, que dentro de todo, más o menos, ¿viste? Decía boludeces, pero se mantenía leal. Se mantenía dentro de todo centrada, pero esto de Petri, ¿no? Son unos pavos reales, morales, todo, pero bueno. A los votantes juntos, más allá de que todos tengamos el corazoncito en algún lado, les pido que nos mantengamos unidos, porque el enemigo está ahí. Y Ventajita va a hacer cualquier cosa con tal de lograr lo que siempre soñó. Imagínatelo a Ventajita. Pero Ventajita convenció a Cristina como en su momento a usted lo convenció, lo llevó en el flete a Davos. Sí, tiene varias caras, te engaña, bueno. ¿Qué? Sí, imagínatelo si ya siendo candidato, está agrandado, saca pecho, se pone sus mejores chupines y zapatos punta cuadrada que constituyen el uniforme del masista. ¿Cómo es el uniforme masista? Es muy bueno. ¿Cómo es? El chupín, zapatos punta cuadrada, ¿viste? Y ese cardigan así, y con la camisita así, es así. Nosotros teníamos la uniclo y la camisa Claro. celeste. Sí, me Los acuerdo que masistas estaba tienen con chupín, Pichetto zapato con punta la cuadrada. uniclo. Y sin Y corbata. el reloj siempre. grandote comprado en Miami, porque son grasas, ¿viste? Son Mersas New Rich. Pero bueno. Por eso quiero que la noche las paso, ni bien se confirmen los resultados, los perdedores saludan a los ganadores y todos juntos avancemos por un país mejor y que la foto sea con un octógono que diga, esta es la fórmula 100% libre populismo. Gane que gane. Listo. Pero recordamos cuando triunfaba el PRO en aquella época, que tiraban papeles y ponían música y Globos, tambiónica y Estaba el lobo bailaban. sin dientes. Bien. Bien. Los globos. ¿Cómo sería, Bailábamos ¿cómo todo. sería hoy día Ahora un me agarra búnker? asiática de bailar, ya me lesiono. ¿Cómo sería hoy un búnker exitoso de Juntos por el Eso no sé, la estética, la música. ¿Con qué se musicaliza? No sé. Alguien, hablemos de eso. ¿Con qué se musicalizaría hoy un hipotético triunfo de Juntos por el No Cambio? sé. Si ganara Bullrich, ¿qué pone? Si gana la red. Estamos Porque imagin- Horacio no se decide por ningún color, ¿viste? A él le vienen bien todos los colores. Y Patricia toma bien verde oliva, así que... Bueno, tiene un músico, tiene? Patricia, en la lista. Así. Ah, sí, Claro. el Guercio, Emilio Claro. del Guercio. Pero Almendra es prócer. medio... Sí. no- no- Sí. Una no linda sé si da entrevista para le hizo... festejar. Ese le debe Le hizo doler a Bazán. Alberto, que es muy espinetiano. Claro. Claro. Una le linda debe doler. entrevista le hizo Bazán en El Sol este domingo. Sí, muy bien, Sí, muy efectivamente. A Del Garcio que se llama, le jugó y lo putea en las redes y bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí, Es así. bueno, es así. Es así, Bueno, ya agarró ya se sueño, cansó. agarró sueño. Ya se emboló. Bueno, muy bien. Netflix. Lo ¿Qué dejo. está viendo en Netflix? Bien. ¿Está en la reposera? Ahora estoy medio enganchado con esa... Esta es la... ¿Cómo es la...? No sé. Bueno, no importa. No sé, porque pongo 2 segundos y ya me Qué, toco. qué torre, ay, qué torre. Gracias. Bueno, Ay, gracias, qué chicos. Bien. Gracias. Voten bien. Bien. Zoom. Bajamos en Tigre.
donde quiere reinar Malena Galmarini, el lugar donde creció, por supuesto, Sergio Massa, y hoy tiene pretendientes Tigre. Vamos a mostrarles a uno, vamos a charlar con Segundo Cernadas, que está con nosotros. ¿Cómo están estás? todos? Precandidato a intendente del Tigre. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, ustedes. Gracias por la invitación. Bien, digamos, está, en el Tigre hay dos grandes afluentes, digamos, Bullrich y Larreta. ¿Vos por dónde navegás? Yo creo que tenemos dos grandes presidentes, pero yo creo que las grandes transformaciones que vamos a tener necesitan un gran consenso. O sea, navega con la cachola con Larreta. Sí, yo creo que en Tigre necesitamos la seguridad que se ha logrado en la ciudad, que ha logrado Horacio y que ha logrado Diego Santilli en la ciudad, la necesitamos en Tigre. Vos vas a ver la seguridad que tiene la ciudad de Buenos Aires, parece una nave espacial. ¿Por qué Tigre no? ¿Tigre está mal de seguridad? Ya no es lo que era antes. Realmente no es lo que era antes. En educación necesitamos los cambios que lograron ellos, o sea, la mitad de los habitantes de Tigre, la mitad de los habitantes de la provincia de Buenos Aires no terminan el secundario y nosotros nos tenemos que empezar a ocupar de que realmente eso empiece a pasar. O sea, son transformaciones que requieren de que nosotros copiemos algo que sucedió y lo han logrado en la ciudad de Buenos Aires. No es que nosotros tenemos que ponernos a inventar algo, sino que lo han hecho en la ciudad de Buenos Aires. ¿A ustedes cómo les impacta la pelea fuertísima que tuvieron Malena Galmarini y Julio Zamora, que fue mano derecha de Massa? Él se fue y él se quedó y hubo una disputa muy fuerte. Hasta el último momento no se sabía si competían a paso. ¿Cómo impacta eso en el Tigre, en el vecino, y cómo lo viven ustedes? A nosotros, no es que nos impacta a nosotros, le impacta al vecino, le impacta a la gente. O sea, esto hace que la gente no cree en la política. Esto suma a que la gente no cree en la política, no tenga ganas de ir a votar, ya no cree en los políticos. Y nuestro trabajo realmente es empezar a hacer creer a la gente que tenga algo de esperanza. Y para mí tiene que ver con empezar a hablar de cosas que son realizables. El político habla siempre de cosas que no son realizables, de promesas que nunca se cumplen. Históricamente lo que prometen los políticos en una campaña no se cumple. Sí, pero de hecho también Ninguno. no viven como vive la gente que los vota. Digo, viven alejados de la realidad. Segundo, vos, ¿cómo te parás ante esto? Porque decís, en Tigre no hay la misma seguridad que vendían o que sigue vendiendo el masismo. ¿Vos en qué te basás para decir que esto ya no es así? Porque vas a Don Torcuato, ayer estuvimos en Don Torcuato y la gente de Don Torcuato lo primero que te habla es de inseguridad. Te empiezan a hablar de inseguridad que antes no pasaba. O sea, en todo Tigre hoy te empiezan a hablar de inseguridad. Esto antes no pasaba. ¿Cuáles son los problemas de inseguridad? ¿Qué tipo de delitos se cometen? Todos. Te afanan. En Tigre te afanan. Antes no pasaba esto. Entonces ya no pasa porque pase más el COT, que nosotros tenemos una policía. El vecino en Tigre paga su policía local. No pasa por tener más cámaras. Tenemos que empezar a tener más tecnología. Y esto tiene que ver con ¿Qué tipo de tecnología sería? Cámaras hay... Modernizarla tiene que ver con plata. Y acá hay un gran desafío. El gran desafío que vamos a empezar a tener, no solamente en un municipio, más allá de los municipios, que va a tener la provincia de Buenos Aires y que va a tener la nación, es empezar a ser más eficiente. Porque tenemos que gastar menos plata del Estado, tenemos que hacer más. Ese es el gran desafío que nosotros tenemos. Entonces, ¿dónde está el gran dirigente, el gran intendente, el gran gobernador o el gran presidente? No el más duro, el más eficiente. Acá no se trata de ser más duro, se trata de ser más eficiente. El que va a ganar, el que va a lograr las transformaciones, es el que sea eficiente. Porque nosotros tenemos que encarar un 2024 donde tenemos que mejorar la educación, donde tenemos que mejorar la salud, donde tenemos que mejorar la seguridad, con menos guita que antes. Porque si gastamos más plata, no hay forma. Te quiero volver sobre este punto porque fue justo el que tomó Malena Galmarini hace poco, por supuesto en su pelea con Julio Zamora. Ella lo que dice es, tendríamos que estar teniendo alrededor de, hablaba de 2.500 cámaras según la cantidad de habitantes, daba este número, yo la verdad no sé cuál es en Tigre, pero ¿por qué dejó? Porque era como un símbolo de Tigre el tema de las camaritas, más hacía campaña con esto. ¿Qué pasó que esto dejaron de darle prioridad en contra de sus propios intereses, más allá del beneficio de la gente, obviamente? Pero no solamente pasa en seguridad. En Tigre empezó a caer los servicios, la seguridad, empezó a caer la salud, empezó a caer la educación. Esto tiene que ver con gestión en general. Toda la gestión en general en Tigre empezó a caer. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Cuál es el desafío que viene?
empezar a ser mucho más eficientes, porque para revertir eso nosotros tenemos que invertir plata. Pero a la vez los empresarios nos dicen, che, menos impuestos. Pero entonces ese es el gran darías desafío. 2 ejemplos concretos de eficiencia en el Tigre para que la gente que es del Tigre, de la zona que se está mirando, ubique el lugar o el problema y en qué se podría reducir? ¿Cómo? No te entendí, perdón. Que si tenés 2 ejemplos en donde habría que ser más eficientes dentro del Tigre. Por ejemplo, en educación. Nosotros en educación, nosotros más o menos tenemos alrededor de 100 escuelas en Tigre. 50 están despedazadas. Entonces decimos, che, pero ¿por qué los chicos no van al colegio? ¿Cómo van a ir al colegio si la mitad de las escuelas están destrozadas? Algunas parecen cárceles. Están destrozadas, los baños no tienen puertas. Están destrozadas. Entonces, estamos en Tigre, no estamos en un distrito que realmente no tiene recursos. Entonces vos tenés que poner la plata donde debe ir. Tenemos un intendente que está haciendo teatros. Me encanta el teatro, vengo de la actuación. Pero primero tenemos que arreglar las escuelas. ¿Pero dónde está yendo la plata? ¿Se está invirtiendo mal, como esto que decís, en tu opinión, de los teatros? ¿O la plata está desapareciendo y no hay No, yo no inversión? estoy diciendo que esté desapareciendo. Yo creo que se está invirtiendo mal. Yo me diferencio con el intendente, creo que la usa mal. Creo que la plata está en un plazo fijo, que se gasta mal, que se usa mal y que se podría usar muchísimo mejor. Porque Tigre podría estar como Vicente López, como San Isidro, como la ciudad de Buenos Aires. Ahora, te hago una pregunta, porque vos vas a ir una paso, ahora te quiero preguntar de eso también, pero vas después, suponiendo que la ganás, contra tal vez Malena Galmarini, que es la titular de AISA. Y hoy se están haciendo muchas cloacas, mucha tarea de AISA en Tigre. ¿Es así? ¿Cómo es esto? Sin duda, pero acá vamos a algo muchísimo mayor. Acá vamos a plantearle a la gente si quiere seguir con el kirchnerismo o si quiere realmente tener un cambio en la Argentina, no en Tigre. ¿Queremos seguir con el kirchnerismo? ¿Queremos seguir con lo que venimos teniendo hace 20 años o queremos realmente que haya un cambio en la Argentina, no solamente en Tigre? Y vuelvo a lo mismo, el cambio tiene que ser con más eficiencia. ¿Está dispuesto el kirchnerismo a tener más eficiencia? Yo Nunca en la quiero historia lo tuvo. preguntarte esto. Vos venís de mundo actores. ¿Sí? Y la mayoría son kirchneristas. Y No. se han... Perdóname que te corte, pero no estoy ¿Puedo tan de decir que acuerdo no? con eso. Creo que hay muchísimos actores kirchneristas que se han manifestado. Los demás quizá no se manifiestan, pero no todos son ¿Y por qué no se manifiestan? Es interesante el punto. Porque creo es muy difícil meterse en este mundo. Porque cuando vos sos actor... Pero volcarse a la política abiertamente, desde ya que es un salto y tiene riesgo, digamos, pasás de que te quiera todo el mundo a que te quiere la mitad, con toda la furia, todo lo que sabemos. ¿Por qué no han dado apoyo a otros signos políticos si es que estaban a favor? Yo creo, vuelvo a lo mismo, es muy difícil involucrarse cuando vos sos actor, te quiere todo el mundo, cuando vos te involucrás o opinás sobre política, la mitad de la gente te quiere y la otra mitad de la gente te empieza a escupir. Tengas razón o no tengas razón, te empiezan a pegar. Entonces eso es duro, es durísimo. Y más para un actor que necesita el aplauso, necesita el teatro y necesita que lo aplaudan. Mirá lo que le pasó a Pablo Echarri, podés estar de acuerdo o no con él, pero el tipo se ligó que la mitad del país no lo quiera. ¿Por qué? Porque opina de una forma... Pero persevera Pablo Echarri, digamos, a una costa de su pérdida, pero él va para adelante con su convicción kirchnerista y apoya a Cristina. Yo tengo muchos amigos actores, muchos, no sé si muchos, algunos, bueno, la verdad que no tengo muchos amigos actores, pero tengo varios amigos actores que son, si querés, de Juntos por el Cambio, pero lo cuentan en un asado íntimo. Vos diste un paso más que es directamente no pronunciarte, sino trabajar, digamos, como político o tener cargos y demás. Y ahora sos candidato, o sea que arrepentirte no te arrepentís, pero ¿en qué te desilusiona la política? En esto que estábamos hablando recién, igual, en esto de siempre, en la hipocresía, siempre estar en una campaña prometiendo cosas a la señora, al señor, al viejito, cosas que ya sabe en el momento que se lo están diciendo que es mentira, que no lo van a cumplir. Eso es detestable, es tremendo. Eso es lo que hay que cambiar en la política, porque si no, cada vez el político va a morir cada vez más. Yo me metí en política porque tengo esta cosa optimista de que estoy convencido que en algún momento la Argentina va a salir. Y yo quiero ser parte de eso. Ahora, te quiero volver por ahí a la primera pregunta que te hacía Diego, porque vos decías, estás con Larreta y estás con Santilli en la provincia, con que tengo entendido que tenés relación. Pero vos también tenías un vínculo con Patricia Bullrich. ¿Lo tenés? ¿Cómo es tu vínculo con ella? Vuelvo a contestar. Yo creo que tenemos dos excelentes candidatos a presidente. Dos muy buenos. Y el 14 de agosto espero que se den un abrazo y que trabajen juntos y ahí vamos a estar. Ahora, los dos tienen determinación, los dos tienen la fuerza para producir los cambios.
Yo creo que estos cambios no lo logra una persona. Estos cambios se logran con consensos. Nosotros tenemos que llevar adelante una reforma laboral y una reforma en la justicia. Es elemental, si no el país no sale adelante. Y esto se logra con consensos. No se logra con un grupito que dice vamos por todo y rompamos todo y vamos adelante y el que no está de acuerdo, palo y a la bolsa. No por Milei, según. Perdón, ¿cómo? ¿Estás diciéndolo por Milei? Esto no se logra. Si yo lo escucho a Milei, estoy de acuerdo con todo lo que dice. Pero yo creo que es irrealizable. Estoy de acuerdo con todo lo que dice. Me encanta escucharlo a Milei, pero no creo que eso sea realizable. Ese es el problema. Entonces vos, para producir los cambios, necesitas consensos. Y creo que en eso Horacio es especialista. Bien. Y finalmente te pregunto, en esta línea del consenso, ¿por qué crees que genera en el público te hablo como si fuera teatro, de Juntos por el Cambio, tanta desconfianza en esto? ¿Hasta dónde y con quién se puede acordar y qué confianza da ese acuerdo? Para construir estos cambios. Porque, digamos, Patricia Bullrich critica esta idea de verdad creen que ganemos, seamos mayoría y después con la mayoría negocias más fuerte y haces acuerdos políticos. ¿Vos viste lo que pasó con ¿Primero se acuerda y después se negocia o primero se gana y después con la fuerza del voto se negocia mejor? ¿Vos viste lo que pasó con el gobierno de Mauricio Macri? Todos soñamos con ese cambio. Nos quedamos en la mitad. ¿Por qué nos quedamos en la mitad? Por falta de consensos. Ahí está la respuesta. Pero si cuando hubo consensos para algunas leyes de capitales y financieros... Lo recuerdo hoy a Jorge Triaca peleándose todos los días tratando de meter una reforma laboral. Porque los empresarios se están yendo de la Argentina porque no pueden con las leyes laborales que tienen acá. Necesitan una reforma laboral, necesitan que le bajen los impuestos, necesitan que les bajen las cargas sociales para contratar empleados. Hoy tengo amigos que dejan las empresas de 50 personas y empiezan a laburar con 2 personas. No contratan más gente porque el país no los ayuda. Necesitamos una reforma para que ese amigo mío vuelva a contratar 50 personas. Y para eso necesitamos una reforma laboral y para esa reforma laboral necesitamos un consenso que no lo pudo lograr Mauricio, llegó hasta donde pudo porque no tuvo consensos. Bien, la vamos a seguir, da para mucho más. Gracias, Segundo. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, hacemos tanda, por favor. Norberto Dupeso está en Aeroparque, allí había, miren vos qué raro dar en pasado una noticia así, pero vamos a ver cómo está Aeroparque. Hubo un paro de intercambio, los maleteros. ¿En qué está esa situación? Hubo miles de personas varadas ahí, muy desencantadas. ¿Se está regularizando? Te escuchamos, Norberto. Hola Diego, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, fueron alrededor de 30 vuelos. No afectó a Aerolíneas Argentinas, sí afectó a LATAM, Flybondi y JetSmart. ¿Por qué? Porque el problema era en el gremio de APA, Asociación Personal Aeronáutico, que quería que personal de Swiss, porque es una empresa tercerizada, que esa empresa tercerizada le estaba brindando a estas 3 compañías aéreas el servicio a través de sus empleados, querían que no estén en UPADEP, sino que pasen directamente a APA, Asociación Personal Aeronáutico. Bueno, esto es muy dañino para mucha gente que está en vísperas de las vacaciones de invierno, que quiere salir, que tiene programado y que no sabe qué va a pasar, genera incertidumbre. Pasó lo mismo en el fin de semana largo del 24 de mayo. Querían que se incorporen directamente a APA lo que estaba en UPADEP. Un problema gremial solamente que afecta... ¿De encuadre sindical de a quién pertenece? ¿Querían pasar de un sindicato a otro? Repetime, por favor. Que si querían, esto es como de reencuadre gremio, querían pasar de un gremio a otro. Exactamente, era por un encuadramiento sindical. Pedía que APA, toda la gente que estaba de Swissport en UPADEP, que pase directamente a APA. Y esto, dice Swissport, no tengo problemas, si legalmente me dicen que tengo que hacerlo, lo hacemos y automáticamente va a APA. Pero bueno, son problemas menores que afectan a miles y miles de personas, porque hasta que esto se regularice, porque no solamente el personal de rampa de intercargo afectó en Aeroparque, sino también en el interior del país. Hasta que esto se regularice, hay muchísima gente que perdió su pasaje, tiene que ir en micro, llegó tarde a una reunión, perdió días de vacaciones, todo es un problema. ¿Cómo podemos ayudar a la gente que está pendiente de si el vuelo se reprogramó o no? ¿Dónde se pueden informar?
directamente a AA2000, es el sitio de Aeropuerto Argentina 2000, donde están todos los vuelos de todas las provincias. Esto es, en principio se suspende el paro, mañana se reúnen a la mañana el sindicato que no le atendió el teléfono al Ministerio de Trabajo y verán qué solución pueden encontrar. En principio la conciliación obligatoria, veremos si se puede. La gente que recurra a la compañía y también que busque a través de AA2000, Aeropuerto Argentina 2000.com.ar, la posibilidad de saber cuál es el estado del vuelo y si puede a través de la compañía reinsertarse en otro, ¿no? Osvaldo. Sí, ¿podemos saber cuáles son los aeropuertos del interior que también tuvieron este problema? Había en Córdoba un vuelo directamente a Mendoza que también tuvo ese problema, porque el personal de intercargo está en todo el país. ¿Qué pasa? Aerolíneas Argentinas no les afecta porque tiene aerohandling, que es el personal de rampa propio. Por ejemplo, en las internacionales American Airlines lo tiene. El resto no tiene personal de rampa y tienen que contratar con intercargo. Intercargo, la mayoría son de APA, por eso presiona con su personal de intercargo, haciendo medida de fuerza para perjudicar a las líneas aéreas que tienen contratado gente de Swissport. Norberto, vos tenés mucha experiencia y quiero preguntarte, ¿se vienen las vacaciones de invierno? ¿Hay conflictos latentes que pueden aparecer durante las vacaciones de invierno, que es un momento crítico? Veo el único conflicto latente. No, los gremios de pilotos, de otros gremios no están presionando para eso. El único es la Asociación Personal Aeronáutico, que está muy identificado políticamente. Si esto se logra con una bajada de línea para que no haya un doble discurso, que por un lado te digan que tomes vacaciones, que te dan plan de vacaciones para sacar en cuotas y te hacen descuento y te hacen reembolso, y por otro lado tomas esta medida de fuerza, no se entiende. Se pongan de acuerdo y directamente esto puede quedar solucionado. Esperemos que no haya problema en estas vacaciones de invierno. Norberto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, muy bien, hemos llegado al final y ahora viene Somos Buenos. Hasta mañana.